Esto es una videolectura, la pueden dejar de fondo mientras realizan otras actividades. Ok, este relato. Allá por 2002 yo estaba haciendo mis primeros pinitos como escritora. Me pasé un año entero trabajando en la primera versión del Fantasma Encadenado y terminé perdiendo todo el trabajo por un problema con el disquete. Prácticamente estuve a punto de dejar el oficio antes de empezar, cuando de pronto una compañera de la escuela, con la cual apenas si tenía relación, vino a pedirme que le escribiera un cuento. Y así nació esta historia, teóricamente mi primer trabajo en el blog al que llamo Producciones Gran Torre. Tenía solo 9 páginas, y el título hacía referencia a mi idea de escribir la misma historia varias veces desde el punto de vista de distintos personajes. En 2011 decidí reescribirla y reestructurarla, aunque mantuve el título y la terminé en 2014. En caso de que haya algún demente por allí haciendo mapa para el crossover. Esta historia se encuentra en el mismo universo que la del Fantasma Encadenado, historia que pretendo traer al canal después de terminar con Axiuru. Aunque eso no es importante para el relato en sí. Vamos allá. Esto es Crónicas de Marioneta, un relato original. Esta historia comienza en Canadá, durante el invierno, cuando un solitario caminante quiso tomar un atajo por el bosque para volver a su hogar. Se llamaba Mino de Virela, y a pesar de su nombre ribombante, era un tipo bastante común, altura media, cabello color zanahoria. En su corta vida había sido conocido con esos apelativos de consolación que adornan a los que nunca destacan: buen hijo, buen hermano y buena persona. Después de un rato casi trotando por el sendero y con la luz del día menguando, trató de ver la hora y el reloj se le cayó de las temblorosas manos. ¡Demonios!, resopló. Se agachó para recogerlo y observó que las manecillas ya no se movían. Lo que me faltaba. Se metió el reloj en el bolsillo y estaba por emprender la marcha cuando un sonido lo detuvo. A lo lejos, un llanto perturbaba el silencio del bosque. Desconcertado, buscó el origen del ruido subiendo por un lado del sendero. A cosa de 5 o 6 metros divisó la silueta de un hombre con algo en brazos. El desconocido parecía extraviado. Caminó unos pasos antes de depositar el bulto que llevaba junto a un árbol. El bulto lloró más fuerte al entrar en contacto con la tierra helada. Y entonces Mino comprendió lo que ocurría. ¡Oiga!, gritó, corriendo hacia el árbol. Todo ocurrió en un instante, gritó, y el extraño se puso en pie de un salto. En fracción de segundos salió corriendo y se perdió entre el bosque, antes de que Mino cubriera los 6 metros hasta el árbol. Hubiera querido perseguirlo, pero debía preocuparse por el bulto. Esto es imposible, se dijo al levantarlo. Una gruesa manta envolviendo un pequeño bebé. Ya estás seguro, ya estás bien. Lo descubrió un poco para verle la cara. Tenía el cabello castaño y los ojos fuertemente cerrados, pero al sentir la cálida mano sacó los bracitos y se abrazó a ella. Mino sintió que algo se le atravesaba en la garganta. ¿En qué mundo disparatado vivían que se podía dejar a un niño solo en la nieve? Miró alrededor esperando detectar un ruido o sombra que le indicara que había sido del otro hombre, pero ante el silencio apretó al bebé contra su pecho y regresó al sendero. Debía apresurarse. Llegaba la noche y a su alrededor la nieve caía lentamente. Mino vivía con su madre, una mujer mayor y de hábitos reposados. Esperaba a su hijo cuando oyó golpear la puerta. ¡Mamá! ¡Abre, deprisa! Se asustó. Su hijo tenía una llave propia, pero se asustó más cuando abrió y este entró casi derribándola. Llevaba algo en las manos. «Llama al doctor Lacey», le dijo sin detenerse. «¿Al doctor? ¿Por qué? No hay tiempo, llámalo». «Mino, ¿qué está? ¿Eso es un bebé?» «¡Mamá!». «Está bien, ya voy». Tomó el teléfono e hizo la llamada, mientras miraba asombrada al bebé que Mino había dejado sobre la mesa del comedor. El doctor Lacey era el médico del pueblo. Llegó en cosa de 10 minutos, tiempo que la madre de Mino ocupó en poner tibio al bebé. Era un niño y tenía unos ojos tan claros que casi parecían blancos. Los movía de un lado a otro sin enfocar nada en particular. «Creo que tiene algo en los ojos», opinó Mino con preocupación. «Yo también lo creo», corroboró el médico. Sacó un encendedor y lo pasó frente a su carita. El bebé reaccionó mirando no a la luz sino al borde de la mano, y solo por un segundo. «Esto es inusual. ¿Dices que quien lo dejó era un hombre?» «Eso me pareció. ¿Está todo en orden?» «Te diré, no hay síntomas de hipotermia y tampoco tiene fiebre. Su pulso es normal, debe tener como 1 año de edad. Está algo desnutrido, pero no es nada que una botella de leche no arregle». «En el acto», dijo la mamá de Mino, llegando con un biberón. Levantó al niño en brazos y se lo llevó junto a la chimenea. «Se ve bastante sano», siguió el médico, como hablando para sí. «Pero esos ojos...» «Sí». «No quiero adelantar juicios, pero creo que está ciego». Mino lo miró boquiabierto. «Llévalo a mi consulta mañana, allí podré confirmarlo. Y también llama a la policía». Recogió sus instrumentos. «No ahora, mañana. Hay que hacer un boletín y buscar a su familia». «Pero el hombre, nadie te asegura que fuera su padre». «Cierto, un padre no haría algo así. Pasan cosas muy tristes en el mundo, Mino». Se dirigió a la puerta. «Buenas noches». El bebé se había quedado dormido en el regazo de la anciana mujer. Mino lo miró sobre su hombro, tan pequeño, tan indefenso y solo. No le cabía en la cabeza que alguien pudiera ser tan desalmado como para dejarlo morir en el frío, y si en verdad estaba ciego, Dios no lo quisiera, debía haber algo que pudiera hacer por él. «Mamá, ¿has pensado que...?» «¿Sí?» «Bueno, mañana hay que dar parte a la policía, buscar a sus padres. Quizás pueda convencerlos de dejarlos con nosotros mientras tanto».
pero si su familia no aparece... ¿Estás diciendo lo que creo? Bueno, siempre quisiste otro nieto aparte de Malone. Oh, Mino. El bebé rompió el llanto. Ya lo despertamos. Su madre se lo puso en brazos. Trata de calmarlo tú. Así empieza la paternidad. Mino llevó al bebé a la estación de policía, dio su declaración, hizo el parte y consiguió que le permitieran cuidarlo en su casa mientras tanto, incluso adoptarlo si pasaba demasiado tiempo. Esas fueron las buenas noticias. Después tuvo que hacer todo el camino hacia el consultorio del Dr. Lacey con el corazón oprimido. El médico revisó al niño por casi 2 horas mientras él esperaba, y cuando salió, Mino solo tuvo que verle la cara para entenderlo. Entonces, es más complicado que eso. Mino lo miró sin entender. Es como si viera el borde de las cosas cuando les da algo de luz. Pero quizás solo sea yo dándome esperanzas. Sus ojos se mueven, pero están opacos, así que tendré que decirlo. El niño está ciego, quizás nació así. Oh Dios, ¿lo adoptarás aún? ¿Qué insinúa? Claro que sí, si no vuelven sus padres, no lo dejaría por algo como esto. Esperaba oír eso, dijo con una sonrisa. Nunca será como los otros niños y criarlo no será tarea fácil. Tómalo en cuenta. Lo haré. ¿Puedo llevármelo ya? Sí, le recetaré un suplemento de vitaminas para la anemia. Pasa por ellas a la farmacia. Cuando Mino llegó a la casa esa tarde había más gente de la esperada. En un pueblo pequeño las noticias corren rápidamente, y la primera a salir a abrazarlo fue su hermana Verónica. Era un par de años mayor que Mino, y casi parecía su versión en femenino. Vivía a las afueras del pueblo con su hijo Malone, de 6 años. Y yo que pensé que nunca me harías tía, si todavía no lo adopto. Dios, qué afán. Déjame ver esa ternurita, lo cargó. Es tan lindo y tan chiquito. Hasta aquel día Malone había sido el centro de atención de la familia. Estaba acostumbrado a los mimos como el único pequeño. Y ahora, sin aviso alguno, un bebé nuevo había aparecido de la nada. Y su cabecita de 6 años no asimilaba que no le hicieran caso. ¿Qué tenía de increíble el bebé? Esperó a que todos dejaran de pasarlo y lo llevaran a dormir al cuarto de la abuela antes de ir a investigar. Allí estaba acostado boca abajo, muy tranquilo. No le veía lo interesante. De pronto, como si lo hubiera sentido, el bebé abrió un ojo sobresaltándolo. Aquel ojo blanco fijo en él era aterrador. Salió muy lentamente y escapó de la habitación, esperando no tener que acercarse a ese niño otra vez. Podría decirse que la familia de Mino gozaba de una posición desahogada. Su padre había hecho una pequeña fortuna criando caballos, y cuando murió su hermana, que de los dos era quien había heredado el talento con los animales, se hizo cargo del negocio y del rancho familiar. Mino se quedó viviendo con su madre, cuidaba de ella y contribuía a la economía por medio de un trabajo de escritorio. Era filólogo del periódico local. Ahora sus responsabilidades se multiplicaban como jamás imaginó. Un bebé siempre impone grandes retos, más uno con necesidades especiales. Se le ocurrió llevarlo a su oficina, y cuando se vino a dar cuenta no lo podía soltar. El alboroto de la imprenta lo tenía espantado. ¿Y para qué lo trajiste?, le preguntó el encargado. Pensé en tomarle unas fotos para el periódico, explicó, al tiempo que lo mecía tratando de tranquilizarle. Así ayudamos a localizar a sus padres. También quería buscar si tenemos algo sobre invidentes en los archivos. Mejor llévatelo a tu casa, te mandaremos al fotógrafo. Sí, igual pensaba pedir un permiso. Por cierto, ¿cómo se llama? Aún no sabemos, sonrió algo apenado. La policía me recomendó no ponerle nombre hasta que lo pudiera adoptar legalmente. Claro, es para que no te encariñes con él. Aunque ya es algo tarde para eso, diría yo. El tiempo se ocupó de poner las cosas en su sitio. Un buen día el bebé sorprendió a todos levantándose y andando por la casa con sus propios pies. Aparentemente estaba adelantado en ese aspecto, y no lo había demostrado antes porque buscaba acostumbrarse a la casa. Una vez de pie resultó ser terriblemente curioso. Minos pasó varios días detrás suyo, anotando todo lo que debía cerrarse, moverse o cubrirse para hacer del lugar un sitio seguro. Los momentos más tranquilos era cuando se sentaba frente a la ventana que daba a la calle. Cada vez que alguien pasaba y el sol le permitía distinguir una silueta se emocionaba. Podía pasar horas allí. ¿Crees que deba poner barotes en las ventanas?, le preguntó a su madre. Si tu padre nunca me convenció de ellos, tú menos. Dejó sus agujas de tejer y le miró. ¿Por qué no van a visitar a tu hermana al rancho? Necesita aire fresco, casi no lo sacas a pasear. No era que no lo sacase, pero le incomodaba la atención excesiva que atraía. Las autoridades habían pegado carteles por todo el pueblo. Era algo descorazonador mirar esa carita en blanco y negro con la leyenda ¿me conoces? Y los números para brindar información. Un día de experiencias nuevas en el rancho de Verónica sería una estupenda distracción para ambos. Vamos a ver si este niño tiene mano para los caballos. Hermana, por favor, ten mucho cuidado. El rancho de los Virela estaba compuesto por una casa de campo, un establo y varias hectáreas de prados cercados donde Verónica criaba desde pequeños ponis a grandes caballos canadienses. Su corcel personal era un canadiense de 10 años al que llamaba Ranger y sostenía la teoría de que cualquiera que pudiera tocarlo tenía algo de líder natural. Por eso quiso hacer la prueba con el bebé y se lo acercó para que pudiera acariciarle el lomo. Mino, por Dios, sé cómo se cuida un bebé. Le movió la mano para que tocara su crin. ¿Ves? Le gusta. Recuerdo cuando Malone lo tocó por primera vez. Lanzó un relinchido tremendo. Malone el caballo. Estaba por allí un niño llamado Johan, el mejor amigo de Malone. ¡Oye! Le dio un golpe ligero. ¿Podemos sacar a los ponis, mamá?
Le enseñaríamos a cabalgar al bebé. No seas tonto, no puede hacer eso, está ciego. ¿Solo por eso? Verónica era sin lugar a dudas una mujer de armas tomar. No, hijo, en esta vida todo tiene solución. ¿Ahora qué vas a hacer? Mino la siguió con preocupación. Fueron al establo por la pareja de ponis adultos. Una vez ensillados, Verónica le indicó a Johan cómo subir llevando al pequeño en la grupa. Este se aferró a la rienda y cuando el animal comenzó a avanzar rompió a carcajadas. Le encantaba la sensación. Oh sí, este niño es un aventurero nato. Despacio. Mino no le quitaba la mirada de encima. Despacio. Ojalá pudiera decir lo mismo de ti, hermano. No fue hasta pasado un año desde su aparición y sin el menor indicio de sus padres que la policía permitió que lo adoptara. Lo llamaron Joshua y le celebraron sus 2 años en el rancho, porque cabía más gente y el niño se había ganado el cariño de toda la comunidad. ¿Qué es? Por ese entonces ya había comenzado a hablar. Un libro de texturas, explicó el Dr. Lacey. Un colega me lo envió. ¿Te gusta? Sí. Gracias, doctor. No será muy útil. Señor Virela, Johan se acercó llevando un pequeño bastón con un moño. Mi padre envía esto para Joshua. El padre de Johan era artesano, trabajaba la madera y su presente fue probablemente el más conmovedor de la velada. Cuando le entregaron el bastón a Joshua y le explicaron para qué servía, de inmediato quiso estrenarlo. Papá dice que le hará uno nuevo cada año. Agradecele de nuestra parte, le dijo Verónica, ya que Mino estaba muy ocupado detrás de Joshua, vigilando que no se cayera o golpeara a alguien. Los años pasaron sin mayores sobresaltos. Para cuando Joshua cumplió 7, ya no quedaba de sus orígenes más evidencia que algunos carteles desteñidos que nadie se había molestado en quitar. En sí era un niño sano, de físico delgado, carácter suave y mentalidad muy despierta. Se había educado en casa. Nunca le mintieron, no habría funcionado. Joshua tuvo la sensibilidad para notar que había algo especial con él, algo aparte de su ceguera. Cuando se atrevió a preguntar, le explicaron los hechos, y su única respuesta fue dar las gracias por cuidarlo y quererlo. Eso bastó para que Mino dejara de verlo como un niño indefenso. Decidió tratarlo como si fuera más grande. Con un carácter tan maduro no podía menos que tenerle respeto. El perro del señor Farris escapó otra vez, dijo un día. Estaba sentado junto a la ventana. ¿Cómo sabes que es su perro? Es el más grande que conozco. En invierno la nieve reflejaba la luz y percibía mejor ciertas cosas. ¿Lo llevamos a su casa? Siempre regresa por su cuenta. Quiero ir al parque, dijo. Tengo mucho trabajo hoy, no puedo llevarte. ¿Puedo ir yo solo? No, sonrió porque creía que era una broma. No puedes. ¿Por qué no? Está cerca y conozco el camino. Tiene 7 años, Joshua. Se dio cuenta de que hablaba en serio. No irá solo a ninguna parte. Tú siempre dices que soy muy maduro para mi edad. ¿Qué crees que va a pasarme? Podrías perderte. Él negó con la cabeza. Joshua, no tendré esta discusión de nuevo contigo. Hay cosas que simplemente no puedes hacer. Joshua hizo un ruido impreciso y volvió a concentrarse en la silueta del perro tras la ventana. Mino suspiró y regresó a su trabajo. De un tiempo para acá, Joshua estaba desarrollando un carácter inquisitivo que le llenaba de preocupación. Siempre estaba haciendo preguntas, indagando por qué no podía ser tan libre e independiente afuera como lo era en la casa. La cosa se complicaba cuando salía a colación su ceguera. A él no le resultaba una excusa válida para no avanzar en la vida. Se enfurecía si le insinuaban algo así. Por eso Mino tendía a evadir el tema. ¿Cuándo regresará la abuela?, preguntó luego de un rato. Fue a visitar a Verónica, debiste ir con ella. Marlon siempre está molestándome. Otro tema delicado. Marlon ya tenía 12 años y jamás superó del todo el sentirse desplazado por Joshua. No era deliberadamente malo con él, pero lo rechazaba y a veces discutían. Lo gracioso era que Joshua solía ganar las peleas gracias a su fuerte temperamento, pero eso no hacía más que aumentar el coraje de Marlon. Afortunadamente existía un mediador entre ellos, Johan. De hecho, el perro que estaba en la calle era de su familia. Joshua acababa de tener una idea. ¿Por qué no vas y regresas al perro del señor Farris? ¿Yo solo? Giró la cabeza hacia él. Su casa está en la otra cuadra. Ve y regresa. Mientras hablaba, escribía algo. Si lo haces bien, consideraré dejarte ir solo al parque. ¿De veras? Y hazme otro favor. Le di una hoja de papel doblada. Llévale esto a Johan de mi parte. Sí, señor. No puedo contener más su alegría. Lo abrazó. Gracias, gracias. Vuelve enseguida. Tomó su bastón, se echó una bufanda al cuello y salió. Mino se paró junto a la ventana y lo vio llamar al perro. El enorme animal era en realidad un derroche de dulzura y fue dócilmente con Joshua. El chico buscó su correa y ya que la tuvo se lo llevó en la dirección correcta, sin salir de la acera. Mino sintió un golpe de inquietud no más perderle de vista. Seguía siendo sobreprotector. Salió a la calle justo a tiempo para ver a Joshua en la esquina, esperando a ver si pasaba alguien. Pero como en aquel pequeño pueblo casi nadie tenía auto, decidió que la calle estaba libre y cruzó con seguridad al otro lado. Mino respiró aliviado cuando lo vio detenerse frente al taller del señor Farris, el que debía reconocer por su fuerte olor a serrín y barniz. ¡Señor Farris! Tenía fuertes pulmones. ¡Tengo a su perro! No escuchó otra cosa, ya que el artesano Jonathan Farris salió a recibirle, y desde allí hablaron con voz normal. Joshua le devolvió el perro y le entregó la carta para Johan, quien a esas horas se encontraría en la escuela. Cumplida su misión, se despidió y volvió a su casa con la misma alegría con que se había ido. «Ya regresé», dijo, colgando su bufanda en la percha. «¿Lo viste? No me tardé nada».
Estoy muy orgulloso. Ya estaba de vuelta en la mesa. ¿Puedo ir al parque ahora? Hey, con calma. Podrás ir el domingo. Ahora, ¿por qué no vas a jugar a tu cuarto mientras termino de trabajar? Está bien, le bastaba de momento. Pero viste, puedo hacer más de lo que crees. Eso era posible, y seguro nada lo detendría para demostrarlo, pero mientras pudiera, lo seguiría protegiendo. Por eso le había escrito a Johan pidiéndole que siguiera a Joshua el domingo al parque y lo vigilara por él. Le pagaría $1 por el trabajo. El domingo, Joshua se levantó muy emocionado, pero hubo que contener sus ímpetus hasta las 9, cuando lo dejaron salir. Estate atento al reloj de la iglesia, le recordó Mino. Te quiero de vuelta antes de las 12. No hables con extraños, aconsejó su abuela, y no aceptes nada de gente que no conozcas. Joshua se cuidó de no mencionar que no había nadie en ese pueblo de 200 personas a quien no conociera. No deseaba arruinar su día, así que aceptó pacientemente todos los consejos antes de salir. El cielo estaba despejado y el sol le daba una excelente vista irritada del camino por recorrer. ¡Joshua!, escuchó una voz. ¡Espérame! ¿Johan? Se detuvo. Buenos días, ¿qué estás haciendo? Trotando. Sabía que él podía oír su cronómetro. ¿Y tú? Mino me dejó ir solo al parque, dijo orgulloso. Oye, mis respetos, a mí no me dejaron ir solo a ningún lado hasta los 9. También voy al parque, ¿te puedo acompañar? ¡Claro! Joshua y Johan se llevaban muy bien a pesar de Malon y la diferencia de edad. El muchacho era un caso curioso. A los 10 años su hermana mayor había ganado una medalla en un torneo de gimnasia regional y desde entonces había metido entre ceja y ceja la idea de llegar a los Juegos Olímpicos y conseguir una medalla como maratonista, lo que le iba con el anillo al dedo, pues le encantaba correr y estaba lleno de energía. ¿Qué vas a hacer cuando lleguemos?, le preguntó. ¿Qué?, parpadeó. Cielos, estaba tan emocionado por ir solo que no pensé en eso. Jugar, supongo. Suena infantil después del alboroto que hice. ¿Tú hiciste un alboroto?, preguntó incrédulo. Tú sabes de qué hablo. ¿Tú qué harás? Yo voy a entrenarme. Es un buen lugar para hacer ejercicio. Sonrió para sí. Tengo una idea. ¿Qué tal si entrenas conmigo? Te enseñaré a calentar y ejercicios simples. Con constancia y determinación puedes convertirte en todo un atleta. La idea le gustó y cuando llegaron al parque se pusieron en ello. Como era de esperarse, el lunes amaneció todo agarrotado. Menos esperaba que eso le bajara un poco las ganas de salir, pero en vez de eso solo consiguió incrementar el problema. Joshua comenzó a hacer calentamientos en casa y el domingo siguiente estaba listo para volver al parque en compañía de Johan. Al menos había olvidado la idea de andar solo. En lugar de eso había contraído la fiebre por el ejercicio y la buena salud. Era peor que Johan, quien a cambio del $1 semanal ahora lo acompañaba y era su entrenador personal. Porque no le bastaba el ejercicio. Un día le preguntó al doctor Lacey qué cosas comían los atletas. Desde entonces seguía una estricta dieta. Pasaron 2 años. Ahora Joshua tenía 9, aunque parecía de 10. Gracias al ejercicio y un estricto régimen personal había crecido alto y fuerte. Alguna vez el doctor Lacey expresó su preocupación por creerle bajo de peso, pero tras revisarlo determinó que solo era de huesos largos. Tenía un excelente equilibrio y ese físico le resultaba natural. Ese fue el año del trampolín. Johan invitó a todos sus amigos un sábado para que lo vieran. Le había costado sus ahorros de 2 años. ¿Por qué no puedo subir?, reclamaba Joshua. Te vas a subir, pero solo, le dijo Johan. Nadie se controla arriba de un trampolín. Te puedes lastimar. Puedo con unos golpes. Déjalo subir, Johan, dijo Malon. No tendrías esta cosa de no ser por él. ¿De qué hablas? ¿Cómo? ¿Todavía no lo sabes? Malon, basta. ¿Saber qué?, preguntó Joshua. El tío Mino le pagó $1 a Johan por vigilarte cada semana, reveló. De allí sacó el dinero para el trampolín. Por un momento Joshua pareció no entender de qué le estaban hablando. Se quedó estático. Joshua, dijo Johan, tocándole el hombro. Tengo que ir a casa. En serio lo siento, yo pensé... No estoy enfadado contigo, Johan, dijo serio. Ni contigo, Malon, gracias. Y se fue. Bueno, eso fue raro, dijo Malon. Johan lo empujó. ¡Ey! ¿Sabes? A veces eres un completo idiota. Mino supo que algo estaba mal en cuanto escuchó el golpazo en la puerta. Vio a Joshua tirar su bastón, su bufanda y quedarse plantado en el recibidor como si no supiera para dónde ir. ¿Pasó algo? ¿Sabes qué es lo que no entiendo?, dijo, con la mirada clavada al suelo. ¿Eh? Lo que no entiendo, apretó los puños. Es como alguien que tuvo el valor de decirme que fui abandonado, confiando en que tenía la madurez para entenderlo. No tuvo el valor para explicarme que temía dejarme salir solo. Oh, cielos. Yo entiendo de qué se trata esto. Al fin miró hacia donde estaba. Tenía los ojitos blancos llenos de lágrimas. Estoy ciego y no soy tan inocente como para no reconocer que eso es un problema. Pero lo que te estaba pidiendo no era que me dejaras solo, era que confiaras en mí. Y ya pasaron 2 años. ¿Hice algo que no debía? ¿Te decepcioné de algún modo? Por supuesto que no. Se hincó frente a él, terriblemente apenado. Joshua, lo siento, solo quería protegerte. Ya lo sé, solo... No me vuelvas a engañar, ¿sí? Prefiero poder discutir estas cosas. ¿Me perdonas entonces? Creo que sí. Se limpió las lágrimas. Pero quisiera estar solo un rato. Se fue a su cuarto.
Te dije que se iba a enterar, dijo su madre. Había estado tejiendo en su silla todo el rato. Sí, pero nunca pensé que se lo tomara de ese modo. Y agregó, no deja de sorprenderme. Durante el siguiente año la vida de Joshua no cambió demasiado, descontando que tenía acceso libre al trampolín y le encantaba, pero el pueblo experimentó un repentino frenesí con la llegada del ferrocarril. A finales del invierno pasado aparecieron unos tipos colocando la vía férrea. Para el invierno siguiente ya había una estación, y el tráfico de nuevas personas había casi duplicado el tamaño de la población. Solo espero que esto no llegue demasiado lejos, dijo Verónica, un día que fue a la casa y el tema salió a colación. ¿A qué te refieres?, dijo su hermano. Tú fuiste la primera en sacar provecho, ofreciendo paseos a caballo a los turistas, y yo gano más desde que el periódico aumentó su tirada. No me molestan los turistas, pero mucha gente se está mudando y ya empiezan a caer los árboles, negó con la cabeza. No quiero levantarme un día y ver una fábrica junto al rancho. Nadie va a construir una fábrica junto a un rancho de caballos. Hay leyes contra eso, ¿te parece? Yo solo se escuchaba con poco interés. Él todavía no sabía qué pensar con respecto al tren. Su silbato le enloquecía, pero gracias al tren, el Dr. Lacey, único hombre del pueblo que conocía a mucha gente en el exterior, había podido viajar y traerle muchos libros en braille para su 10º cumpleaños. Le gustaba leer por su cuenta casi tanto como le gustaba hacer maromas en el trampolín. ¡Mamá! Marlon y Johan entraron en tropel a la casa. ¡El circo llegó! ¿El qué?, preguntó Joshua intrigado. ¡El circo!, dijo Johan. Vimos su tren detenerse en la estación, unos 20 vagones de colores. Y ya están repartiendo volantes. Marlon traía uno. Darán la primera función del sábado. ¿Podemos ir? Suena excelente, dijo la abuela. No recuerdo la última vez que vino un circo al pueblo. Hay que ir todos, dijo Minos. Será una nueva experiencia para Joshua. Nada para lo que no esté preparado, dijo este, sonriendo con confianza. Los siguientes días, Johan intentó explicarle a Joshua lo que era un circo. Incluso lo llevó al explanado donde estaba instalándolo. Pero aparte del escandaloso barullo y una mezcla nunca percibida de olores, no lograba sacarla en limpio. Estoy pensando que no me gusta mucho el circo, concluyó. Es que lo están armando, será mejor cuando esté listo. Si tú lo dices. La verdad es que no me hallo. Vámonos a... De pronto escuchó algo. ¿Qué es ese ruido? ¿Cuál? Ese es como... no sé, es... familiar. No lograba precisarlo, no tenía las palabras para describirlo. Escuchaba un chirrido, golpes metálicos, una singular vibración en el aire. No lograba adivinar de dónde venía y eso estaba angustiándolo. Mejor ya vámonos, sugirió Johan. El sábado será diferente, lo prometo. Sí, vámonos. No me siento bien. Tomó del brazo a Johan, pues no podía orientarse allí, y se fueron. Habían estado de pie al lado de donde ensayaban los trapecistas. El sábado Joshua detectó cambios, pero no resultaron favorables. Había más olores, más ruidos y un gentío sin precedentes. Se diría que el pueblo entero se había juntado allí. Por primera vez en su corta vida se sentía inseguro, temeroso de perderse, y por eso no se soltaba el brazo de Mino. Vamos directo a la carpa, sugirió este. Hay que conseguir buenos asientos. ¿Y si pasamos por comida antes?, dijo Verónica. Yo quiero unas frituras, dijo Marlon. En los puestos se encontraron con la familia Ferris al completo. Se les distinguía desde largo, porque cuando salían en grupo siempre llevaban suéteres con las iniciales JF. Esto porque los nombres de todos empezaban con J, así que eran el artesano Jonathan, su esposa Johanna, Johan y la hermana mayor, Jessica. Compraron botanas y se fueron juntos a la boletería. La previsión de Mino les dejó tomar los mejores lugares al frente. Él esperaba que las luces del escenario fueran lo bastante fuertes para permitir que Joshua distinguiera algo. Mientras tanto, le iba describiendo todo tan bien como podía. Ya terminó de entrar el público. Creo que está a punto de empezar. En efecto, Joshua notó que la iluminación variaba y el alboroto de la audiencia se redujo lo suficiente para escuchar con claridad las primeras palabras del maestro de ceremonias. Damas y caballeros, niños y niñas de todas las edades, sean bienvenidos al espectacular Circo Lavoy. La multitud aplaudió y la banda comenzó a tocar. Joshua se frotó la sien, comenzaba a dolerle la cabeza. Ahora desfilan todos los del circo, iba explicando Minos. Le darán una vuelta a la pista. Dios, la niña del frente debe tener tu edad. Qué bien. ¿Qué puede decirse del Circo Lavoy? Quizás la palabra espectacular le quedaba un poco grande. Tenía más de 20 años y su época dorada había quedado ya lejos, pero se sostenía con dignidad y no había duda de que ponían todo de su parte para dar a los espectadores algo de qué hablar. En un momento el ruido volvió a bajar y se escuchó música suave. Joshua prestó atención y vio la silueta de una mujer bailando. Algo se movía grácilmente a su alrededor. ¿Quién es?, preguntó. Una gimnasta, se llama Malicy. ¿Gimnasta? ¿Como Jessica? No, dijo Johan, esto es mucho mejor. Su hermana le dio un codazo. Johan, pues claro que es mejor, es mayor y debe tener muchos años de experiencia. Además, yo nunca he usado la cinta. De manera que eso era lo que se movía, la cinta. Yo solo disfruté ese interludio suave más que todo el show previo, pero solo duró unos minutos y pronto regresó la música fuerte. Y ahora, querido público, dirijan sus ojos al cielo. Asómbrense con nuestros estupendos trapecistas.
Se escucharon exclamaciones entrecortadas, un redoble de tambor, y luego muchos en el público lanzaron gritos de sorpresa y terror. Joshua entre ellos. ¡Allí está de nuevo! ¡Ese sonido! ¿Te refieres a los trapecistas? ¿Qué están haciendo? Por la distancia solo vi unos puntitos moviéndose muy arriba. Es pasmoso. Se balancean en unos columpios, luego uno se lanza y el otro lo atrapa. Yo eso no lo hago ni aunque me paguen, dijo Malone. Es peligrosísimo, concordó Jessica. Imagínate si les falla el cálculo, se matan. ¿Solo saltan? También dan vueltas en el aire, como las maromas que haces en el trampolín. Es fabuloso, dijo. Me pregunto si yo podría ser trapecista. El número terminó y todos aplaudieron, de manera que nadie escuchó su última frase. Menos mal, porque no más decirle cayó en la cuenta de que esa era la clase de declaraciones que le ponían los nervios de punta a Mino. Pero la idea se quedó en su mente, al igual que el sonido. Trató de ignorarlo hasta que supo que el circo se iba a marchar. Entonces le invadió tal desasosiego que se atrevió a pedirle a Johan que lo llevara. Quería conocer el trapecio en persona. Está todo como la primera vez que vinimos, dijo. Solo que están desmontando en lugar de armar y eso es más rápido. ¿La carpa sigue aquí? No, ya la quitaron, y tampoco veo los trapecios. Sintió que decaía. No te desanimes, dejaron un trampolín aquí. Parece muy grande. Lo palpó con sus manos. Como el doble del nuestro. ¿Te quieres subir? ¿No nos meteremos en problemas? Me hago responsable. Sube, diviértete un rato. No necesitaba más razones. Le dio su bastón y subió. Le encantaba saltar, dar giros y sentirse volar por instantes. Lo que nadie le había dicho es que lo hacía maravillosamente bien. Su equilibrio y habilidad para percibirse a sí mismo en el espacio le hacían ver como un acróbata nato. Joshua, intenta un giro triple. Solo puedo hacer dobles. Eso es nuestro trampolín. Este te da más altura. Eso tenía sentido. Tomó impulso y pronto sintió que saltaba más alto de lo que lo había hecho nunca. Cuando determinó que no podía alcanzar más altura, se preparó, encogió el cuerpo sobre las rodillas y dio 3 giros perfectos. Acto seguido se estiró cuán largo era para aterrizar con firmeza sobre el trampolín. Escuchó aplausos. ¿Qué? Se sobresaltó. Johan, ¿qué está sucediendo? Su amigo se rió. No le había dicho que su número había llamado la atención de los trabajadores y otra gente del circo. No es gracioso. Se sentó al borde del trampolín. Debiste avisarme. ¿De qué manera? Te pierdes completamente cuando te emocionas. Fue asombroso. Una niña rubia se les acercó. ¿Te quieres unir al circo? ¿Cómo? Calmada, nena, rió Johan. ¿Quién eres? Me llamo Irene Lavoy. Soy amolesta. Y no soy ninguna nena. Soy la hija del maestro de ceremonias, Bastian Lavoy. Es un placer, Irene, dijo Joshua, en tono pacificador. Soy Joshua y no pretendo unirme al circo, solo tengo 10 años. Yo también, ignoró por completo a Johan. Aunque tal vez sea poco para un acróbata. ¿Te has subido al trapecio? Nunca. Ya veo. Lo meditó. Bueno, resuelve eso, entrénate un par de años y si volvemos le diré a papá que te deje hacer una audición. Pues gracias, qué amable. No hay de qué. Nuestro lema es siempre hay lugar para nuevos talentos. Hombre, qué chiquilla tan precoz, dijo Johan cuando se fue. Dame mi bastón, a mí me resultó simpática. A mí me resultó entrometida. Mira que venir a ofrecerte un trabajo así como así. No es como si fuera a cambiar algo, dijo al fin. Pero quién quita, en algún momento tengo que pensar en qué quiero hacer con mi vida. Johan se rió sin tomarlo en serio, pero el daño ya estaba hecho. Joshua tenía la espinita del amor al riesgo enterrada profundamente en la carne. Ya sé qué quiero ser cuando crezca, dijo un día que todos estaban en la casa. Quiero ser trapecista. Espero ser mal recibido, así que no le ofendieron las risas. Solo las dejó pasar. Por fin enloqueciste, dijo Malone. Ya, intervino su madre. Todos tenemos derecho a soñar. No es solo un sueño. Johan y yo conocimos a la hija del maestro de ceremonias antes de que se marcharan. ¿Tiene mi edad? ¿La linda niña del desfile?, preguntó la abuela. Eso creo. Me vio en el trampolín y dijo que si me entrenaba y aprendía a usar el trapecio en 2 años podía hacer una audición. Eso si el circo vuelve al pueblo, añadió Johan, esperando que no lo regañaran a él. Al menos quisiera prepararme. ¿Puedo? No sé. Para mí no. La broma había pasado muy pronto. Es algo muy peligroso. O sea, ¿cómo vas a saltar en trapecio si no puedes? Si no puedo ver. Aún era un tema delicado. Lo resolveré de algún modo. Solo déjame tratar. Tomaré todas las precauciones. ¿Y si te lastimas? Lo dejo de inmediato, sin excusas ni discusiones. Lo juro. Eso era tranquilizador. Por experiencia sabía que Joshua raramente daba su palabra y siempre la cumplía. Era muy firme en ese aspecto. Por otro lado, las posibilidades de que esto llegara más lejos le parecían pocas. Algunos circos pasaban por los mismos lugares cada año y otros una vez en la vida. El circo Lavoy podía volver en 2 años, pero conociendo la terquedad e impaciencia de Joshua para lo que quería, estaba seguro de que se doblaría un tobillo al primer salto y entonces, cumpliendo su palabra, tendría que abandonar. Solo por eso lo permitió.
Con el permiso dado, la duda inmediata era cómo empezar. Necesitaban un espacio grande donde montar un trapecio funcional, y tuvieron la suerte de que Verónica dispusiera de un granero en desuso para ello. Les ayudó a colocar una red, varios colchones, y su improvisado trapecio para entrenar. Ahora necesitaban a alguien que supiese algo sobre acrobacias. Ella era donde entraba Jessica Ferris. ¿Por qué creen que puedo ayudarles?, preguntó extrañada. Soy gimnasta. Exacto, dijo Johan. Tú sabes de saltos bonitos, barras y piruetas. ¿Perdón? ¿Saltos bonitos? Había poner el dedo justo en la llaga. Practico ballet desde antes de que nacieras. Fui segunda en el campeonato nacional y este año seré primera. Lo que hago en el escenario es arte. No doy saltos bonitos. Bien, perdón, no seas... Yo saca las pibas antes de que dijera otra tontería. Estoy seguro de que Johan no pretendió ofenderte, Jessica. Lo que quiso decir es que eres una gran atleta, muy preparada, y sería un gran honor aprender de ti. ¿En serio?, le miró de soslayo. ¿Aprenderías ballet y gimnasia rítmica? Si eso es lo que hace falta aprender. Bien, sonrió, pero solo porque tú sí sabes pedir las cosas. Comenzaba una nueva etapa. Finalmente, Yosa sentía que tenía un propósito y estaba determinado a hacer cuanto fuera necesario para alcanzarlo. Aprendió ballet, aprendió gimnasia y en beneficio de ser más ligero se volvió más riguroso con su dieta. Algo dentro de sí le decía que estaba en pos de su destino. Y aunque se cayó del trapecio un sinnúmero de veces, nunca se hizo más daño que algunos raspones. Su juramento seguía en pie. Tras su cumpleaños número 12 se sentía listo para la audición, pero pasó el invierno y ni rastro del circo Lavoy. No aparecieron en todo ese año, pero el invierno siguiente Joshua, ya de 13 años, se hallaba completamente desalentado. Siento que me esforcé para nada, le dijo a Johan. Oye, podrían llegar este año. No me servirá si no llegan pasado el invierno, la situación sería muy diferente. ¿Por qué? Jessica se fue a Toronto a defender su título y tú te vas a la universidad en primavera. Digo, no vas a desaprovechar esa beca en deportes. Papá me mataría. Hasta Malon se irá. ¿Quién diría que le iba a dar por ser médico? Como sea, me voy a quedar solo. Ambos sabemos que Mino no me apoya realmente en esto. Él solo te quiere cuidar. Por eso es tan frustrante. Presiento que me voy a morir de viejo en este pueblito. Ni tan pueblito, ya tenemos pista de hockey. En eso tenía razón. En pocos años el paisaje de casitas entre árboles había dado paso a una pequeña ciudad con casas de 2 plantas y edificios achaparrados. Si el circo llegase entonces no tenía un lugar lo bastante amplio para instalarse. Espera un momento. Acababa de caer en la cuenta de algo. ¿Cómo sabe un circo en tren dónde detenerse? Ni idea. Quizás mandan a alguien por delante para saber dónde hay sitio. Pero aquí ya no hay sitio. Construyeron casas en la explanada ese año. ¿Crees que no volvieron por eso? Tal vez. La perspectiva era deprimente. Pero si ese es el caso, entonces no vendrán nunca. No sin un buen sitio donde acampar. Yo soy de un respingo. ¡Genio! Se levantó y salió corriendo. ¡Eres un genio! Joshua, espérame. ¿Para dónde vas? Tengo una idea brillante y poco tiempo para usarla. Sabía que Verónica había ido al periódico para poner un anuncio con los precios de algunos caballos y esperaba que siguiera allí. ¡Tía Verónica!, gritó, para hacerse oír sobre la imprenta. ¿Qué hacemos aquí?, preguntó Johan. Creo que sé cómo traer al circo, pero hay que hablar con Mino y Verónica. Por allá se ven 2 caballeras anaranjadas. ¡Hola! Los hermanos estaban en el segundo piso y los saludaron desde la baranda. Mino hizo una seña para que se reunieran en su oficina. El ruido de la imprenta no los molestaría allí. Joshua fue directo al grano. Quería poner un anuncio en el periódico, que ahora enviaba ejemplares a otros pueblos, avisando al circo Lavoy que podían disponer de un espacio en el rancho Virela. Eso sí, Verónica daba su autorización. Hay un tramo de vía que corre tras el rancho, concluyó, y en invierno los caballos casi no salen de sus establos. No sé, Joshua, parece un plan complicado. Podría no funcionar. Y yo no sé si quiero un montón de cirqueros en mi rancho. Por favor, eso también les conviene. ¿De qué forma? Verónica también tenía oído para los negocios. Ellos usan caballos, podrían comprarte algunos, y Mino puede escribir artículos sobre el circo. Yo sé que siempre quisiste hacer un reportaje. Al final se sinceró. Pero lo más importante es que podría hacer mi audición y no habré desperdiciado los últimos 3 años de mi vida. Mino y Verónica se miraron y sostuvieron un diálogo mudo. Ella sentía y él negaba, pero como siempre, la voluntad de su hermana mayor ganó. Bien, exclamó, más fuerte de lo que debía. Pondremos el anuncio, pero nada asegura que lo vayan a ver. Me basta con hacer el intento, dijo Joshua. Gracias. Mino solo iba a poner un pequeño mensaje en la sección de anuncios del periódico, pero alguien, quizás Johan, hizo llegar el asunto a oídos del editor y este quedó encantado con la idea. El mensaje se convirtió en una carta completa y llena de firmas donde la comunidad suplicaba al circo Lavoy que volviera y les ofrecía un lugar óptimo para acomodarse y preparar una presentación. La respuesta llegó en forma de telegrama a finales de la semana y salió publicada en la edición dominical. Gracias por su gentil invitación. Será para nosotros el mayor de los placeres volver a deleitarlos con nuestro arte. Espérenos durante la próxima semana. Siempre suyo, Bastian Lavoy. Fue la locura. Aquello seguía siendo un pueblo con facha de ciudad y sus apenas 600 habitantes se tomaron el asunto como si se les hubiera adelantado las navidades.
¡Ahí vienen! Varios niños corrieron por las calles un día. ¡El circo llegó! Desde ya estaban haciendo espectáculo. La banda venía literalmente tocando sobre los vagones. Creo que muchos los escucharon antes de ver la locomotora brillante y su fila de coloridos vagones. Algunos comentaron que el tren lucía más pequeño. Johan recordaba que tenía como 20 vagones y ahora solo contaba 10. ¿Qué importa eso?, dijo Joshua. ¡Están aquí! Vamos por Mino. Aquí ir al rancho ahora. Mucha gente siguió al tren hasta el rancho Virela, donde se detuvo. Allí los esperaba Verónica, quien, como dueña del rancho, trataría directamente con el maestro de ceremonias y le indicaría dónde se podían instalar. Joshua y Johan llegaron cuando desmontaban el tren. El prado era un hervidero de actividad. ¡Ojo, no tengo establos para elefantes! Verónica iba detrás de un mago. ¡Calma, madame! Ya solo tenemos un elefante y se queda en su vagón. ¡Verónica! Mino llamó su atención. Gracias a Dios llegan. Aquí me faltan manos. Procedió a presentar. Chicos, él es el señor Neyri, el mago. Señor, mi hermano Mino, mi sobrino Joshua y Johan, un amigo de la familia. Mucho gusto. Se quitó el sombrero de copa y salieron volando 2 palomas. ¡Súper!, dijo Johan. Sí, el lío es volverlas a agarrar. ¿Saben dónde está Irene?, preguntó Joshua. ¿Quién? La señorita Lavoy, dedujo el mago. En los establos, con Malon. Vamos a buscarla, le dijo a Johan, y se fueron. ¿Y el señor Lavoy?, preguntó Minos. Quisiera hacerle algunas preguntas. Está dirigiendo la operación. Síganme. Verónica le lanzó una mirada de inquietud. Se daba cuenta de que estaba alterado. Lo que había tomado por una broma de Joshua hacía 3 años ahora era una amenaza inminente y ya era tiempo de ponerle un alto. Encontraron al maestro de ceremonia en compañía de la gimnasta. Ella llevaba en brazos a una bebita de 2 años. Aquí está nuestro primoroso líder y su no menos primorosa esposa. Neyri, rió la mujer. Luego tendió su mano a los hermanos. Malice y Lavoy, mucho gusto. La recuerdo, dijo Minos. De hace 3 años. Estuvo fantástica. Gracias, qué dulce. La niña se revolvió en sus brazos. Y esta lindura es mi hija, Mallory. ¿Puedo hacer algo por ustedes? El maestro parecía más interesado en dirigir la obra que en presentar a su familia. Sí, soy Mino, hermano de Verónica. Y creo que merecen saber la verdadera razón por la que están aquí. Irene ya no recordaba su promesa, pero no podía culpársele. La vida de un circo itinerante tenía demasiados cambios como para ponerse a notar detalles, y ella vivía abrumada por las mismas preocupaciones que su padre. El negocio del espectáculo no era lo de antes. Las cosas ya iban mal la última vez que vinimos, decía, mientras observaba a los caballos. De entonces ahora hemos perdido a la mitad del elenco. A tu padre debió alegrarle la invitación. Nunca lo vi llorar de ese modo, sonrió con nostalgia. Estaba por liquidar todo cuando vio el anuncio. Y todo por la obstinación de mi primo. ¿Cómo dices? Joshua, mi primo, explicó. Hace 3 años le prometiste una audición como trapecista. Debió impresionarte cómo saltaba a pesar de estar ciego. ¿Qué? Ella se volvió a mirarle. Oye, sí recuerdo un acróbata como de mi edad, pero no estaba ciego. Claro que sí, lo he estado siempre. Pero no, yo nunca. ¿Malon? Escucharon una voz. Aquí estamos. Hola, Joshua. Hacía ya mucho que Malon había abandonado su rencilla con Joshua. Maduró lo suficiente para comprender que era un absurdo, que nunca ganaría, y mejor lo dejó en paz. De modo que fue un completo accidente hacer que Irene supiera la verdad y se fijara por primera vez en su bastón. ¡Hola!, saludó ella, sonriendo con nerviosismo. ¡Qué gusto verlas otra vez, Joshua! Y creo que nunca supe tu nombre, Johan. Sí. Espero no hayas olvidado tu promesa, dijo Joshua, queriendo llevar la charla donde le convenía. Estoy más que listo para la audición. ¿Cuándo crees que pueda verme el maestro de ceremonias? Sí, mira, sobre eso, buscó sonar como su padre. Ahorita mismo no estamos contratando. No estoy pidiendo trabajo, dijo con humor. Solo quiero hacer la prueba, saber si debo prepararme más. ¿Y no pudiste mencionar eso antes?, dijo Johan. Llevaba meses preocupado por su reacción ante una negativa. El trapecio no es para todos. Quizás alguien de tu condición podría... Disculpa, ¿cómo que alguien de mi condición? Johan y Malon retrocedieron, presintiendo una catástrofe. Mino terminaba de explicar el asunto con Joshua, haciendo hincapié en que por lógica no podían permitirle ir más lejos, cuando escucharon una pequeña conmoción donde recién había levantado el trapecio abierto. Miró hacia allá y se le fue el alma a los pies. Joshua estaba hasta arriba, agarrando la barra y listo para saltar. ¡Dios mío! Todos fueron para allá. ¿Qué está haciendo allí arriba? Es su culpa, dijo Johan, señalando a Irene. Dijo la palabra con C. ¡Yo no hice nada! La verdad es que nos engañó, aclaró Malon. Parecía que iba a desistir. Dijo que solo quería tocar el trapecio y oírlo sonar, así que Irene nos trajo y soltó la barra del otro lado. Cuando nos dimos cuenta había dado con la otra escalera e iba para arriba. Cuando se le mete algo en la cabeza... Esto es el colmo, dijo Minos. ¡Joshua, baja de allí ahora mismo! Estoy bien, la rueda está puesta. No me interesa, baja ahora. Si vas a castigarme no será por nada, replicó. ¿El maestro de ceremonias me ve? Estoy aquí, muchacho, dijo Bastian. Espero que sepas lo que estás haciendo.
Joshua respiró profundo. El momento había llegado. Se aferró fuerte a la barra mientras escuchaba con atención el sonido del otro trapecio. De inmediato supo que debería cubrir una distancia mayor a la que estaba acostumbrado, así que necesitaría más impulso. Le hubiera convenido calentar un poco antes, pero ya no había tiempo para nada. Supo que le observaba un buen gentío por las exclamaciones que escuchó al lanzarse. Se comenzó a balancear. No lo hace mal, dijo el maestro. ¿Tú qué dices, Malicie? Tiene técnica, pero se nota que no está pulida. Wow, acabo de hacer un giro completo sobre la barra. Es lo que mejor le sale, dijo Johan. ¿Usted sabía que podía hacer eso?, le preguntó a Minos. Este no dijo nada. Conrad y todo estaba pálido del susto. Y siendo honesto, nunca se tomó la molestia de ver a Joshua practicando, ni siquiera en el trampolín. Sabía que su manía por protegerle le arruinaría la diversión. En el fondo estaba asombrado, pero eso no quitaba que iba a regañarlo como nunca en la vida cuando bajara de allí. Está subiendo demasiado, dijo Mallory. ¿Cuán largo es el trapecio que suele usar? Unos 5 metros. Este mide 7, y es obvio que no consideró el ángulo de caída, o como el otro trapecio pierde empuje. No lo va a librar. Se va a sentir como un tonto entonces, dijo Malon. No solo eso, la red está baja. Si cae muy rápido y de muy arriba, la puede hundir de más. ¿Qué? Eso se hizo reaccionar a Minos. ¿Puede lastimarse? Sereno, hombre. Le pasó a su bebé. Téngamela. Y fue al otro trapecio. Dios mío, no puede ser. Digo lo mismo, comentó Neyri. Malicie no se ha subido a un trapecio en 12 años. Ajeno a eso, porque se le dibujaba el mundo cuando hacía acrobacias, Joshua llegó al límite de altura que podía alcanzar, calculó su posición y se lanzó en el momento justo. Hecho una bola, dio 2 giros y se extendió en posición horizontal con las palmas abiertas para agarrarse a la otra barra. Pero la barra no apareció donde la esperaba. Empezó a caer y en el minuto en que su sorpresa se convertía en pánico, un par de manos atraparon las suyas, las apretó tan fuerte como pudo. ¿Quién eres?, preguntó. Tu compañera, dijo una voz de mujer. ¿Nadie te ha dicho que este es un deporte de 2? Lo arruiné, ¿verdad? Lo hiciste muy bien, solo que debiste tener más cuidado. Un buen acróbata no se sube nunca a un trapecio que no conoce bien. Oye, se me cansan los brazos. ¿Sabes girar hacia atrás? No. Entonces tendré que soltarte. Cae de espaldas y con los brazos extendidos para minimizar el impacto. Y te quito de una vez si no quieres que te caiga encima. Está bien, te voy a soltar. 1, 2... A la detrás lo liberó y Joshua cayó sobre la red tal y como le habían indicado. Luego rodó hasta un lado y sintió como la otra caía. Ya estaban los dos a salvo. Luego ella le ayudó a bajar de la red. Solo entonces recordó los problemas que la guardaban en tierra. ¡Joshua! Mina fue quien llegó primero. Le devolvió a la niña Malicie y lo abrazó. ¡Gracias al cielo! Recordó que debía estar enfadado y lo agarró de los hombros. ¿Perdiste la cabeza? ¿Sabes que pudiste haberte lastimado? Lo siento, ningún lo siento. Ya es tiempo de que aceptes la realidad, Joshua. No puedes hacer estas cosas. Sí puedo, solo tenía que calcular mejor. ¡Estás ciego! Era la primera vez que le gritaba en su vida. ¡No puedes hacer lo que quieras! ¡Puedo intentarlo!, replicó, soltándosele. Y voy a intentarlo, aunque te enfurezca, no dejaré de intentarlo. ¿Pero por qué esto? Jamás lo entenderías. Tú no tienes fe en mí. Vete a casa, le ordenó. Hablaremos allá. Como quieras, pero me parece que ya dijimos todo aquí. Varios se hicieron a un lado, quizás pensando que Joshua podría propinarle un bastonazo a quien se le metiera, y lo dejaron marchar. Tranquilo, Verónica le tendió su mano a Minos. Ya pasó, no sé qué voy a hacer con él. Lamento todo esto. No se disculpe, señor, dijo Bastian. Yo paso página. Dio una fuerte palmada. ¡A moverse todos! ¡Queda mucho por preparar! Verónica se llevó a su hermano a la casa. Iba a darle un té para los nervios. Malon y Joshua se fueron con ellos. ¡Qué familia tan curiosa! ¿No te molesta que nos trajeran hasta aquí así?, le preguntó Malicie. Por el contrario, me siento agradecido. Es interesante, dijo Neyri. El niño tiene talento. No me refería al niño, recalcó el mago. Ella torció el gesto, sabía de qué hablaba, y ella misma estaba un poco sorprendida por su actuar. Aquel joven le traía recuerdos que llevaba 12 años tratando de olvidar. Para la noche los del circo ya estaban instalados, aunque les tomaría otro par de días estar listos para su primera función. Malicie acababa de acostar a su hija cuando Neyri llegó a buscarla con terribles noticias. Joshua había desaparecido. Por lo visto nunca llegó a su casa, no estaba donde los Farris, no estaba en el parque, no estaba en el granero ni en ninguno de los lugares que frecuentaba. La última persona en verle fue un cirquero que lo vio irse por el sendero del bosque. Aún existía una amplia arboleda de allí al pueblo. Desesperado, Minos pidió ayuda a la gente del circo. Ya estaban formando equipos de búsqueda. Yo voy con usted, se ofreció Malicie. Lo encontraremos. Entraron unas 40 personas al bosque y se dividieron en pares por todos lados. Minos y Malicie tomaron el sendero antiguo, el que estaba en vigencia por la época en que Minos encontrara a Joshua. Llevaban linternas y una manta, la temperatura había bajado, y lo último que quería imaginar era a su niño muerto de frío en algún lugar del bosque. Esto es mi culpa, decía. Nunca he sabido controlarlo, le di alas cuando no debía.
No es fácil educar a un niño con necesidades especiales. Estoy segura de que ha hecho lo mejor que puede como padre. El problema podría ser ese. No soy su padre. ¿Cómo que no?, preguntó ella. Un hombre abandonó a Joshua hace 12 años, no muy lejos de donde estamos. Yo lo encontré y como nunca localizamos a sus padres, lo adopté. Se frotó las manos. Él lo sabe. Creo que siempre ha tratado de ser independiente por eso. Es algo terrible, abandonar a un bebé. Ese hombre se escapó. Nunca lo hallamos. No quería seguir hablando de eso. Su mago dijo algo que me dejó pensando la otra vez, que usted no había subido a un trapecio en 12 años. Sí, bueno, mi primer esposo y yo éramos la pareja de trapecistas estrellas del circo Lavoy. Amaba a ese hombre, pero tenía un temperamento terrible. Vivía por su carrera. Me costó un mundo convencerle de que tomáramos un descanso porque quería un bebé. Ah, tiene otro hijo. Ella se detuvo. Perdone yo. Está bien. Volvió a andar. Sí, tuve otro hijo. Michael nació ciego. Bajó la mirada. Mi esposo no estaba listo para una responsabilidad así, y escapó. Qué patán, dijo, por decir algo. Se pone peor. Notó rabia en su voz. Un año después de que Michael naciera, alguien se metió al circo por la noche y dejó escapar un sollozo y tuvo que detenerse otra vez. Se lo llevó. Dios, aún no me lo perdono. Y ese estúpido reapareció a los 2 meses diciendo que quería volver. Le grité como nunca. Bastian lo expulsó definitivamente del circo y nunca lo volví a ver. A mi hijo tampoco. ¿Y eso fue hace 12 años? Una idea tremenda acababa de pasar por su mente. Sí, lo siento, no sé por qué le conté todo eso. Siempre lo evito. ¿Dónde estaba el circo en ese entonces? Bueno, a ella le extrañó la pregunta. El tren no pasaba por aquí en esa época, pero sí en la población más cercana. Recuerdo que nos detuvimos allí unos meses. Dios mío, estaba cada vez más convencido. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué? ¿En qué está pensando? La forma en que la miraba se lo dijo. No. No puede ser, ¿o sí? Tal vez, digo, suena rebuscado, pero los tiempos coinciden. ¿Usted cree? No sé qué creer. Escucharon un chasquido y al voltear vieron a Joshua, cubierto de nieve y aterido de frío. El pobre se había extraviado por mérito propio. Se fue enfadado y no prestó atención a sus pasos. Cuando se percató estaba perdido, y así se hubiera quedado de no ser porque Mino y Malice se detuvieron. Siguió el sonido de sus voces hasta encontrarlos. Pasó 3 días con fiebre en el consultorio del Dr. Lacey, así que se perdió la primera función del circo, pero Bastian fue a verlo, junto a su familia, para informarle. ¡Rotundo éxito! Nunca tuvimos tanto público, y los payasos. 6 llamadas, mi amigo, 6. Me alegra escuchar eso, señor Lavoy. No es la única noticia que traemos, dijo Malice, acostumbrada a que su esposo pusiera el circo sobre todo. ¿Pueden dejarnos solos?, pidió Mino. Quedaron en el cuarto solo Joshua, Mino y Malice. El chico se puso nervioso. Era lo más a solas que había estado con Mino desde el incidente. En serio lo siento, debes estar muy enfadado conmigo. Estoy aliviado porque estés bien, dijo Mino, tomando su mano. ¿Estás temblando? ¿Qué sucede? Tenemos que decirte algo importante, y no sé ni por dónde empezar. Buscamos información, comparamos versiones, hasta hicimos una prueba de ADN. ¿Para qué hicieron todo eso? No lo seguía. Permíteme, Malice lo relevó. Si es como yo, necesito un enfoque directo. Joshua, soy tu mamá. Ciertamente, Joshua captaba las cosas y se las decían llanamente, pero hubiera hecho falta que fuera tan insensible como una piedra para no conmoverse violentamente por una noticia así. Hicieron falta un par de horas de engorrosas explicaciones antes de comenzar a aceptar que su vida había dado un giro permanente. Nunca pensé que todo fuera obra suya. Deshacerse de ti para volver conmigo. Le hubiera roto las piernas de haberme enterado. ¿Crees que siga por allí? No me importa, dijo con firmeza. Mi niño, la vida no va a alcanzarme para agradecer que hayas vuelto. Miró a Minos. ¿Y tú? Si no estuviera casada, me casaría ahora mismo contigo. ¡Cielos!, se sonrojó. Ustedes sí que se parecen. ¿Puedo seguir llamándome Joshua? Lo llevo desde hace más tiempo. Puedes llamarte como quieras, cariño. Ahora, si no han sido muchas emociones, ¿quieres conocer al resto de tu familia? Ese era otro engorro. Hace algunos años Malice había intentado rehacer su vida y se había casado con el maestro de ceremonias, quien era viudo y siempre lo había querido. Joshua tenía pues un padrastro, una hermanastra, Irene, y una media hermana, Mallory. Además, compartía con ella un padrino, Neyri el mago. Más valientes nuevos de los que jamás hubiera imaginado. Y claro, estaba la gran familia de circo, que lo recibió gustosa y con los brazos abiertos. El circo Lavoy se quedó en el rancho todo el invierno. El clima favorable les dejó dar 9 funciones con casa llena. No solo para la gente del pueblo, sino para personas que viajaban de otras poblaciones y ciudades. Ya habían recibido 4 nuevas invitaciones. Bastian estaba hecho unas pascuas. Decía que habían entrado en una segunda época de oro. Un día, cuando ya se estaba hablando de la partida y algunos comenzaban a empacar, Malice invitó a Joshua a charlar a solas, y para ello fueron al granero donde entrenaba. Habían pasado mucho tiempo juntos, conociéndose, pero sería la primera vez que estaban solos de verdad.
Debo decir que estoy impresionada. En verdad es un buen trapecio. Gracias. Nos tomó más de un mes dar con el largo adecuado. He querido preguntarte, dijo entonces. Eres un chico inteligente, sano, muy determinado. Estoy segura de que podrías hacer cuanto te propusieras en la vida. Entonces, ¿por qué el trapecio? Esa es una excelente pregunta. Se sentó sobre la red. Sé que es peligroso. Entiendo por qué Mino está tan preocupado, pero... no puedo explicarlo. Solo sé que cuando estoy en el aire me siento en control. Soy feliz. Conozco bien el sentimiento, dijo, sentándose a su lado. Entonces, ¿por qué lo dejaste? Estaba deprimida. Además, no tenía un compañero. Aunque me enferme admitirlo, en el trapecio tu padre y yo éramos un gran equipo. Me gustaría volver a subir al trapecio contigo. ¿Aún quieres ser trapecista? Más que nada en la vida. Solo eso quería oír, dijo otra voz. No estaban tan solos como creía. Mino los había estado siguiendo. Él y Malice habían planeado la ocasión. ¿Qué sucede aquí? Bueno, sintió a Mino acercarse. Malice y yo hemos estado hablando sobre ti. Sobre que no deberías separarte de tu madre cuando recién la encuentras y ella tiene que irse con el circo. Por Bastian y Mallory, aclaró ella. Lo discutimos mucho y, ya que te he criado por 12 años, me parece que puedes pasar una temporada con el circo. ¿Qué? Buscó su silueta. ¿Irme con ellos? ¿De verdad? Estarás con tu familia. Malice te enseñará todo lo que sabe. Y cuando regresemos, tú y yo haremos un número juntos en el trapecio. Así que, ¿qué te parece? No tenía palabras para describir su emoción. Los abrazó a ambos y les dio las gracias. Lo haría muchas veces en los días subsiguientes, en su fiesta de despedidas, y frente a todo el pueblo cuando abordó el tren en la estación. Nuestra última pareja de acróbatas se nos fue el año pasado, le explicaba Malice a Joshua, mientras lo ayudaba a desempacar en su compartimiento, el que compartiría con Irene y su hermanita. Bastian nunca les encontró reemplazo y ya estaba por vender el trapecio. Entonces llegué justo a tiempo. Cargaba a Mallory en brazos. La pequeña le había cogido cariño muy pronto. Vamos a tener que entrenar mucho. Tú tienes mucho que aprender y yo debo retomar el ritmo. Me habré mantenido en forma, pero 12 años sin practicar un oficio no son poca cosa. ¿Cómo ensayan aquí? No se lo había planteado hasta ahora. No sobre el tren, por supuesto. Lo que hacemos es buscar tramos de vías en desuso o con desviaciones. Si hay buen espacio, montamos el campamento y nos preparamos por un mes. Suena improvisado. Bastian es excelente dirigiendo el circo, pero no es exactamente un hombre que piensa a largo plazo. Debe serle todo un reto planear un itinerario con las invitaciones que tenemos. Malice, Irene se asoma al compartimiento entonces. Papá te está buscando. Dime que no tiene que ver con un mapa. Tiene todo que ver con un mapa, rió ella. Trata de hacer una ruta. Ay, ese hombre. Dios guarde condujera el tren. Ya estaríamos en Alaska. ¿Te quedas aquí? Claro. Ella salió e Irene entró. Mallory se había quedado dormida en sus brazos, así que se la pidió para ponerla en su conita. No me explico cómo puede dormir aquí. Nunca había viajado dentro de algo que se moviera tanto. Y eso que no lo ha sentido atravesar un puente. Pero ella está acostumbrada, como todos aquí. Tú también te acostumbrarás con el tiempo. Supongo que sí. Aún me cuesta creer que esto esté pasando. Hace apenas unos meses pensé que no volvería a saber del circo. Ahora me voy con este. Encontré a mi mamá. Tengo 2 hermanas. Es una locura. Y que lo digas. Yo sabía el bebé de Malice porque todos aquí conocen esa historia, pero nunca creí. Sacudió la cabeza. Oye, siento mucho lo de la otra vez. Haberte molestado. Si papá dice que tienes madera de trapecista es porque así es. Gracias, y descuida, no te tienes que disculpar. Salto de hombros. Sé que tengo un mal carácter y que me enfado de más por cosas que no debería. Supongo que saqué eso de mi otro padre. ¿Otro? En lo que a mí respecta, mi verdadero padre es Mino, quien me salvó cuando era un bebé, cuidó de mí todos estos años y ahora me dejó volver con mi mamá. No hace una hora que partimos y ya lo extraño. Volveremos en 1 o 2 años. Mientras tanto, tienes mucho que hacer y mucha gente a la que conocer. Los del circo nos ayudamos entre todos, así que no vayas a pensar que solo harás lo que te gusta. Nadie te va a dar un trato preferencial. Créeme, que me traten como alguien especial es lo último que quiero. Su primera semana lo usó para habituarse al nuevo entorno, el traqueteo del tren, sus olores y ruidos particulares. También se dio a la tarea de conocer al elenco, algo en lo que Irene y Neyri le ayudaron mucho. Conoció así a los músicos de la banda, que solo eran 5, pero uno de ellos era un hombre orquesta. Conoció a Maple, la elefanta, el único animal exótico que les quedaba. Conoció a los malabaristas, al lanzacuchillos y su asistente, a las damas que hacían el vestuario y le tomaron medidas para hacerle un traje. A los tramoyistas encargados de la rápida instalación y desinstalación del circo. A los 20 payasos que resultaban ser todos parientes. Una gran familia que durante 3 generaciones se había dedicado a lo mismo, así que había desde payasos ancianos, abuelos, hasta payasos niños, los nietos. En conjunto en ese tren se apiñaban unas 60 personas, más sus enseres y herramientas del oficio. 60 personas que compartían un singular estilo de vida.
Una mañana un tramoyista pasó por todo lo largo del tren tocando puertas e informando que se acercaban a uno de sus prados de acampada. Se detuvieron allí a la hora y ya estaban todos listos para trabajar. Había que bajar únicamente lo necesario para montar el campamento a un lado de la vía y las cosas que los artistas necesitarían para entrenarse. El primer mes de la primavera era estupendo para los ensayos. ¿Cómo puedo ayudar?, preguntó Joshua. Cuida de tu hermana, hay demasiado movimiento en la primera hora, te pueden golpear. Era una razón válida para quedarse dentro, pero no le hizo gracia. Deseaba sentirse más útil. Cuando al fin lo llamaron fue para que se pasara a la tienda grande del jefe de ceremonias. Allí no había peligro. Mallory podía jugar y recibir algo de sol. «Quita esa cara larga», le dijo Bastian. «Estás en el circo». «Con todo respeto, señor Lavoy, no vine aquí para hacer la de niñera». «Ah, ya veo. ¿Quieres hacerte notar? Demostrar que eres importante». Había dado justo en el clavo. «Todos los trapecistas son así. Pero no temas, tengo justo la labor que necesitas. Solo de la orden, demostraré lo que valgo». Y la orden fue hacia Aramaple. En honor a la verdad, nadie en todo el circo, nadie en todo Canadá hubiera podido decir que pasarle un cepillo de mango largo con agua y jabón a ciegas a un enorme paquidermo era una tarea pequeña. Pero también era básicamente el peor trabajo de todo el circo, reservado para darle un escarmiento a los flojos, a los peleoneros y a los que jugaban a creerse demasiado. Yo solo entendió en el acto. «Ahora cepíllale tras la oreja». Un tramoyista lo asistía para que supiera dónde colocar el cepillo. «Le encanta allí. Siempre huele tan mal», dijo entre toses. «Tras una semana metida en su vagón, supongo que sí, yo ya ni lo noto. A la izquierda, no te acerques al ojo». «Lo siento», movió el cepillo. «Pero yo me busqué esto, ¿verdad? Tendría que aprender a callarme. No serías tan hijo de Eriksen si lo hicieras». ¿De quién? «Nathaniel Eriksen, así se llamaba tu padre. Lo hizo ir hasta el otro lado del elefante. El mejor trapecista que este circo ha tenido». ¿En serio? Malice no se queda atrás, claro. Juntos eran dinamita, pero no había duda de quién lo llevaba por dentro. Si solo no hubiera sido tan necio. ¿En serio era tan terrible?, se animó a preguntar. Él y Bastian siempre se estaban peleando. Creo que lo que le irritaba era que Bastian no era realmente un cirquero. Al menos es lo que Eriksen decía, que solo era un tipo con dinero a quien se le antojó tener un circo. Yo pienso que el señor Lavoy es un gran líder. Se nota que ama el circo, con cada fibra de su ser, pero algunos no entienden razones. ¿Y Eriksen? Bueno, tenía un genio endemoniado la mayor parte del tiempo, pero cuando subía al escenario, entonces era otro, una estrella. Malice solía decir que solo en el trapecio se mostraba cómo era realmente. Ya veo. Negó con la cabeza. Me gusta el trapecio, pero nunca voy a ser como él. Tengo que dominar mi carácter. Solo decirlo ya es un avance. No debe costarte mucho. Te pareces a él, pero también a tu madre, y era la única que lo podía controlar. No durmió mucho esa noche. Por un lado, porque el olor a elefante no se le iba del cuerpo. Por otro, porque no dejaba de pensar en su padre, Nathaniel Eriksen, quien había sido un espectacular trapecista y un hombre despreciable. Al día siguiente estaba cansado y distraído. Malice pensó que estaba deprimido, y para animarle le mostró que ya había montado el trampolín. «Es rectangular», comentó, pasando la mano a su alrededor. «Siempre uso uno redondo, pero este es más grande. Vamos a calentar y subimos. Tenemos mucho que ensayar». Durante el siguiente mes, Joshua conoció una nueva faceta de la vida circense, la etapa de ensayos, cuando los artistas practicaban sus números y los tramoyistas se ocupaban de cazar, recolectar y aprovisionarse de víveres antes de dar comienzo a otro año de espectáculos. En ese tiempo se unió muchísimo a Malice. Ya no eran solo madre e hijo, eran compañeros de escenario, y solo por ello aceptó que no harían un número juntos durante ese año. Cuando el momento llegara no habría red, y la vida de cada uno estaría en las manos del otro. Quería estar bien preparado. Pero igual tendría un acto, ¿no? Claro, con los payasos. ¿Qué? Irene estaba por allí y soltó la risa. Todos los nuevos hacen su primera semana con los payasos. Aquí lo llamamos la iniciación Pelletier. Stephen Pelletier, alias el emperador, era el miembro más viejo del clan de los payasos. Lo apodaban así por su actual regio y su deslumbrante vestuario. Bastian había contratado a su familia sin sospechar que nunca podría contra ellos. Formaban la facción dominante en el circo, una suerte de congreso que mediaba entre los actores y los trabajadores. Todos querían a Stephen. El bisabuelo podía ser temible cuando se lo proponía, pero también era la persona indicada para pedirle consejos debido a su edad y sabiduría. Ahora le tocaba a Joshua enfrentarlo. Para la ocasión estrenó su disfraz de circo, compuesto por un holgado traje blanco con bordes azules y una estrella amarilla en el pecho. También llevaba una máscara blanca que solo dejaba ver su ojo izquierdo. Neri lo acompañó a la hacienda de los payasos. La regla más importante es, no trates de hacerte el gracioso con ellos, le aconsejaba. Me tengo que quedar fuera. Camina hasta que oigas un carillón. Así lo hizo. La siguiente vez que se detuvo se encontraba frente a frente con el emperador y a la vista de todo el clan Pelletier. Tu nombre, muchacho. Joshua Viriela, dijo, agradeciendo que la máscara no dejara ver su expresión. Me dijeron que debía venir. Pronto el circo marchará y tú subirás al escenario con nosotros. Antes debemos poner a prueba tu talento. ¿Ya has elegido un apodo? ¿Apodo? No, yo. Excelente, pues nosotros escogemos el nombre.
Denle la pelota. ¿Qué pelota? La sintió golpear contra su pierna. Ah, esta. ¿Qué se supone que debo hacer? Sorpréndenos. Se puso el bastón en la espalda, en un estuche que tenía para tal propósito, y tanteó la superficie del balón. Era enorme, y por el olor supuso que quizás Maple lo usara en alguno de sus trucos. Si aguantaba un elefante, claro que lo aguantaría a él. Entonces el resto se reducía a una cuestión de equilibrio. Bien, aquí voy. Buscó su centro y se levantó sobre el balón parado de manos. No sé si esto sea cómico, pero sí es difícil. Escuchó murmullos, el clan intercambiaba comentarios, pero si se distraía escuchándolo se caería. Se impulsó con las manos y dio un giro sobre la bola. Eso le valió algunas exclamaciones en los más jóvenes. Seguidamente se puso al derecho sobre el balón, saltó de espaldas dando un giro y cayó impecablemente de pie sobre el piso. Algunos aplaudieron, pero después hubo silencio. Se preguntó si había terminado muy rápido. Está decidido entonces, dijo de pronto Stephen. Yo se supo entonces que se había perdido de algo. Te llamaremos Marioneta. El chico no dijo nada. Ese es el nombre que te da el clan. Llévalo con orgullo mientras actúes con nosotros y consérvalo cuando comprendas su significado. Él agradeció respetuosamente y le permitieron irse. Salió de su zona de ser posible más confundido de lo que estaba al entrar. Neyri llamó. Aquí estoy. ¿Mi hermano te asustó? No diría que... ¿Qué? Buscó su brazo. ¿Cómo que tu hermano? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Ganas de alargar la broma, pero así es. Me llamo Neyri Pelletier y soy su hermano menor, la oveja negra de la familia. ¿Por qué no eres payaso? Me gusta más asombrar a la gente que hacerla reír. Nos llevamos bien, pero preferimos estar cada quien en su sitio. Así que dime, ¿qué nombre te pusieron? Marioneta, pero no lo entiendo. Tendrá que ver con la forma en que te mueves, o quizás ya se le ocurrió que harás en su número. ¿Debo volver para ensayar con ellos? No mucho, son una banda de improvisados. Mejor vamos primero con tu madre para que le cuentes cómo te fue. Unos días después levantaron el campamento y el tren partió. Yueso se alegró muchísimo cuando hicieron su primera parada, pues al fin podía enviar a casa todas las cartas que había estado acumulando. Era una pena que no pudiera recibir algún correo, pero al menos sabía que podía dejar a Minoma tranquilo. ¡A descargar! ¡A descargar! Cuando se trataba de instalar el circo se usaba cada par de manos disponibles, y ahora que conocía la distribución del tren pudo ayudar, sacando cosas y pasándolas a los que armaban todo fuera. Durante algunas horas no hubo rato para hablar con nadie. En la noche buscó el trampolín y se echó a descansar sobre este. ¿No tienes hambre?, preguntó Irene, pasando por allí. Lo que tengo es un nudo en el estómago. Pasado mañana será mi primera presentación. Siempre hay nervios antes de las funciones. ¿Tú qué es lo que haces? Qué raro que no se lo hubiera preguntado antes. De niña solo encabezaba los desfiles. Ahora sí está el entrenador de Maple, el señor Ogi. ¿Qué pasó con todos sus elefantes? Siempre está hablando de ellos. Teníamos 4. Uno murió de viejo. Vendimos a los más jóvenes a un zoológico porque no podíamos alimentarlos. Solo nos quedó Maple. ¿Es muy vieja? No tanto. El señor Ogi la entrena desde pequeña. Nunca se aleja de ella. Bostezó. No sé tú, pero yo me estoy cayendo del sueño. Descansa. Me quedaré un rato aquí. Cerró los ojos y trató de relajarse. Media hora después, Mary se lo encontró durmiendo y le echó un cobertor encima. Solo cuando llegó la hora, Yoso entendió el sentido de su apodo. Durante el desfile inicial lo hicieron ir completamente inmóvil, aunque desmadejado, en un carrito con unas cosas que resultaron ser crucetas de madera. Cuando nuestro turno llegue, te sacaremos igual, le indicó Stephen. Cuando suene la campana, haces lo tuyo. Otra cosa que aprendió era que los payasos de circo estaban subestimados. Cada artista tenía su número y hacía 1 o 2 apariciones por noche, pero los payasos tenían de 1 a 10 llamadas cada función, según el aburrimiento o júbilo del público. Esa noche tuvieron 5 llamadas gracias al encanto de su acto. El público los veía traer a Joshua, quien parecía un títere de tamaño natural. 3 tomaban las crucetas, todos los demás se mezclaban con la audiencia, y a un sonido la marioneta cobraba vida. Daba pasos tan maleantes hasta dar con los objetos puestos, y entonces comenzaba a saltar, girar y hacer cabriolas. La ilusión la completaban los payasos moviendo las crucetas, y los que estaban entre el público riendo y sobreexclamando por la actuación. ¡La marioneta!, gritaban. ¡Miren a la marioneta! Yo solo decidió entonces, llevaría ese nombre hasta el final de sus días. A lo largo de los siguientes meses recorrieron el país respondiendo invitaciones. Yoso dejó el clan Pelletier para hacer números acrobáticos con su madre, pero el trapecio aún estaba lejos. No obstante, era feliz. Así lo ponía de manifiesto en las cartas que enviaba Mino cada vez que se detenían en una estación con correo. A finales del otoño murió Stephen Pelletier, patriarca del clan de los payasos. Tenía 96 años, expiró tranquilamente en su lecho y la familia llevó el duelo poniéndose gorritos negros. Fue un golpe trágico para el circo. Bastian ordenó buscar un lugar de acampada. Se tomarían el invierno libre y cumplirían sus últimas invitaciones al llegar la primavera. Papá está tratando de mostrarse optimista, le contó Irene, un día que salieron de paseo por los alrededores. Pero la verdad es que está muy triste. Stephen y él eran grandes amigos. Le presentó a mi mamá y prácticamente fundaron el circo juntos.
Neyri también está triste y muy preocupado. Teme que si el señor Pelletier y el resto del clan se desbande. Eso sería terrible. Un circo no es circo sin payasos. ¿Has pensado en qué haría si el circo quebrara? Desde hace tiempo y aún no tengo respuesta. Este es todo el mundo que conozco. Aún soy joven. Imagino que podré salir adelante si algo sucede, pero no sé si papá pueda soportarlo. Es un hombre muy fuerte. Buscó su mano. Tranquila, nunca nada es tan malo como parece. Gracias, le estrechó. De repente se acercó y le dio un beso en la mejilla. Yosa se sonrojó y no dijo nada, pero estuvo sonriendo toda la semana. A fin de cuentas, Hideki y él no eran realmente hermanos, pero por aquellas no iban a hablar de eso con nadie. Ese invierno, Malice y Joshua comenzaron a entrenarse con el trapecio. En ese tiempo se había familiarizado con la estructura, aprendido las bases, se había hecho más fuerte y podía librar los 7 metros del trapecio. Era tiempo de preparar un número. ¿Tú y papá hacían algo especial?, se atrevió a preguntar un día. Yo siempre fui de quedarme en lo tradicional, dijo. Pero a Nathaniel le gustaban los retos. Desarrolló un truco propio y íbamos a intentarlo, pero sonrió recordando. Fue cuando supe que estaba embarazada. ¿Era peligroso? No para mí. Evitaba ponerme en riesgo. Joshua asintió. Sabes, creo que conservo su cuaderno de notas. Destruí la mayoría de sus cosas, pero los trucos son propiedad del circo. Vamos a buscarlo. Les tomó 2 horas y la ayuda de 4 tramoyistas, pero al fin lo encontraron, al fondo de una caja de cachivaches, el libro de trucos de Natalie Eriksen, un consabido recuento sobre el arte del trapecio, que nada tenía que envidiarle a un manual profesional. Y allí estaba el truco secreto. La propia Malice no supo de qué se trataba hasta que se lo describió a Joshua. Primeramente había que modificar el trapecio del hombre para que tuviera 2 barras. La de arriba era para mantener paralelas las cuerdas, y la barra de abajo, la cual era desprendible. En el truco, el primer trapecista se lanzaba desde la mayor altura con toda la barra desprendible, realizaba unos giros, y su compañero debía atraparlo de la barra. Luego usaría su fuerza para darle un nuevo impulso, y que pudiera saltar a su posición original. Dios mío, exclamó, no puedo creer que quisiera hacer esto. Yo quiero hacer eso, dijo él. Suena espectacular. Ay, Joshua, no es peligroso para ti, pero es un atentado para ti. Solo haces saltos en una dirección porque no puedes ver el trapecio del que vienes. Casi domino los giros hacia atrás. Podemos arreglarlo, quizás poniéndole unas campanillas a mi trapecio. No sé. ¿Qué tal esto?, sugirió. Intentémoslo. Si no lo consigo ni una vez en los ensayos, no lo haremos en público. Pero si lo logro, será nuestro número cuando regresemos al rancho. Tuvo que pensarlo. Parecía muy difícil que Joshua dominara ese truco, pero ya lo conocía lo suficiente para saber que jamás se daba por vencido. Y fue por esa misma determinación que aceptó. De lo contrario, nunca la dejaría en paz. Con la ayuda de un tramoyista alistaron el trapecio modificado. La barra primaria tenía unas campanillas, pero luego la reemplazaron por cenceros, ya que no sonaba lo bastante fuerte. La barra secundaria tenía ganchos en los extremos para agarrarse mejor a los ganchos bajo la barra primaria. Joshua calculó todo menos la reacción de Malice. Al primer intento ella se asustó y no lo atrapó. ¡Mamá!, le gritó desde la red. ¿Qué pasó? Lo siento, venías muy cerca y creí que me ibas a golpear. Bien, hay que ajustar la altura. De regreso a la mesa de dibujo. En primavera partieron para cumplir con sus últimas invitaciones. No habían recibido más. La chispa de fascinación se extinguía, y todos lo sabían. Bastian no tenía el mismo espíritu desde la muerte de Stephen, y era su fuerza, más que otra cosa, la que mantenía unido al circo. El primero en desertar fue Ogi. Contactó a un conocido que tenía un zoológico, y se marchó con Maple. Bastian no trató de detenerlo, pues sabía que ya no podía mantener al animal. Tuvo que despedir a varios tramoyistas también, y a todos les dio un buen pago. Si una previsión había tomado fue la de orar para que sus amigos no terminaran sus carreras con las manos vacías. En el verano pasó lo que Neyri tanto temía. El clan Pelletier renunció. Era una bomba de tiempo sin su emperador. Comenzaron los conflictos, las riñas. Un buen día se pusieron de acuerdo únicamente para abandonar. Fue muy triste despedirles en la primera estación que encontraron. Formaban un cuadro tragicómico, 3 generaciones con los bolsillos llenos de dinero y algún incierto propósito. Joshua estaba caminando por el tren una tarde cuando una conversación en el camarote de Bastian lo hizo detenerse. No solía llegar hasta allí, pero el tren ya solo tenía 7 vagones. No nos dieron mucho por los vagones, decía la voz de Malice. Casi lo recibieron como si fuera chatarra. El tren ya no es apreciado, respondió Bastian en tono apagado. Con las carreteras, los autos y esos grandes camiones. Ya no sobran tramoyistas otra vez. Dejaré ir a 3 en la siguiente parada. Eso no parecía conmoverlo. Con la venta de los caballos puedo hacerlo. Bastian, esto ya no es un circo. Lo sé, pero sigue siendo mi sueño. ¿Me tomarías por un tonto si trato de mantenerlo un poco más? Claro que no. Por cosas así me enamoré de ti. Tengo una idea. En la próxima estación compraremos un enorme pastel para el cumpleaños de Mallory. Creo que todos necesitan recordar que aún hay cosas que festejar en esta vida. Es una excelente idea. ¿Vas y le dices a todos? En un rato. Joshua se fue en silencio para que no lo pescaran.
Celebraron los 4 años de Mallory en una ciudad aislada. Los Pelleter se habían llevado a todos sus niños, de modo que la media hermana de Joshua era la persona más joven del circo. En comparación, su padrino Neidy era la persona más vieja. Contaba 85 años y ya solo le quedaba magia para divertir a los más pequeños. Con todo, alguien mencionó que parecía más joven que Bastian, a quien le llevaba 10 años. Joshua aprovechó la ocasión para hacer un recuento. Les quedaban 10 tramoyistas, el mago, los 2 malabaristas, el hombre orquesta, 5 perritos entrenados que Irene cuidaba, y por supuesto estaban su madre y él. El resultado final era terrible si se comparaba con las 70 personas que había cuando se uniera. Realmente no había remedio. El circo Lavoy se precipitaba a una ruina total. En el fondo, Bastian se había dado por vencido. Señor Lavoy, llamó a su camarote esa noche. Pasa, muchacho, con cuidado donde caminas. Era tarde, pero estaba muy ocupado. Finalmente había decidido sacar su cofre de raudales, contar sus ahorros y dividir para repartir las ganancias de esos años lo mejor que pudiera. Joshua supo algo de eso por el singular olor del papel moneda. Tanto hasta dar con un espacio libre de billetes donde sentarse. ¿Qué está haciendo?, preguntó, fingiendo inocencia. Me preparo para la inevitable caída, confesó. Siempre supe que no podía ser eterno. ¿Se refiere al circo? Me refiero a la inocencia, a la magia, a la vida sencilla. ¿Qué le pasó al mundo? Antes un hombre podía hacer lo que fuera con inteligencia y esfuerzo. El mundo era libre para quien quisiera trabajar. ¿Quiere hablar de eso? ¿Viniste aquí para hablar? Si eso es lo que necesita. Hubo un largo silencio y luego se oyó un ruido fuerte. Se estaba sonando la nariz. Te contaré algo, jovencito. En mi familia siempre apostamos a la suerte y siempre ganamos. Mi abuelo apostó por el Yukon y fue de los afortunados que encontró oro. Mi padre apostó por el carbón y generó una de las mayores industrias de la región. Pero a fin de cuentas, esos eran negocios serios, con probabilidades. Ahora entiendo por qué se rieron tanto de mí cuando quise ser cirquero. La gente siempre hace eso, dijo Joshua, recordando la risa la primera vez que dijo que deseaba ser trapecista. Lo importante es no rendirse. Y no lo hice, con ayuda de mi querida Ava y mis viejos amigos, Neidy y Stephen. Tomé mi porción de la herencia familiar y nos fuimos los 4 a hacer presentaciones por los caminos. Ya sabes qué hacían ellos. Yo tocaba la guitarra y Ava cantaba como los ángeles. Así comenzamos. Y ahora... Otro silencio, pero Joshua escuchó sollozos apagados. Bastian debía estar cubriendo su cara para que no lo oyera bien. Alargó sus manos y le obligó a descubrirse el rostro. Está bien, no se avergüence por llorar. No imagino cuánto duele. Debí saber que en algún momento terminaría. Ahorré. Me preparé para esto, pero... No es fácil cuando sucede en realidad, concluyó. Pero nadie lo está culpando. Todos aquí lo apreciamos mucho y sabemos que hizo su mayor esfuerzo. Pero ahora, ¿qué sigue? No me siento con fuerzas para comenzar otro negocio. No dejo de preguntarme qué será de los demás, los que ya se fueron, los que se irán. ¿Sabes qué es lo que más me duele? Dígame. Me duele que nos olviden. El mundo será menos bello cuando ya no haya circos en los caminos. No creo que el circo desaparezca si ya no pueden viajar en tren. He oído de circos fijos que... Esos no son circos, replicó, ligeramente ofendido. Son ferias, hay mucha diferencia. Se suavizó. Pero la más importante es precisamente el camino, porque el circo no es un lugar fijo que solo algunos disfrutan. El circo es una forma de vida que lleva su energía y su alegría a todo lugar. Señor Lavoy, entonces tuvo una idea brillante. ¿Ha pensado en escribir? ¿Escribir?, repitió desconcertado. ¿Escribir qué? Esto, la historia del circo Lavoy, sus comienzos, cómo se reunió a los artistas. Si lo pone todo en un libro, la gente no podrá olvidarlo, y aún después de que nos vayamos existirán personas que sepan de usted, de Ava, de los Pelleter e incluso de mis padres. El circo itinerante nunca morirá si conserva una parte de él en un libro. Ya debe de haber libros sobre el circo, dijo dubitativo. ¿Existe alguno sobre el circo Lavoy? Otro silencio, y esta vez lo sintió temblar. La mesa vibró. Por mi vida, es cierto. No puedo salvar mi circo, pero puedo salvar su herencia. ¿Cómo no lo pensé? Muchacho, maravilloso muchacho. Pasó sobre la mesa y derribó varias pilas de billetes para abrazarle. Joshua dejó que se calmara, mientras pensaba en cómo proceder con su propia necesidad. Oh, pero, ¿dónde voy a escribir ese libro? ¿Cómo lo puedo publicar? Creo que también tengo la solución a eso, dijo. ¿Recuerda mi pueblo? La imprenta del periódico en la que Mino trabaja también publica algunos libros. Estoy seguro de que les encantará el suyo. Entonces debo liquidar e irme con la familia. Recogió los billetes. De hecho, yo quisiera pedirle algo, y creo que también será bueno para los demás. ¿Tú dirás? Por favor, no deshaga el circo aún. Vamos a hacer una última función en el rancho, y así despediremos el circo como debe ser. Decidió sincerarse. Además, es la única forma de que haga por fin un número en el trapecio con mi madre. ¿Tanto deseas eso? Por favor, es mi sueño. Lo mató con eso, y tenía razón. Hubiera sido atroz despedirlos a todos junto a la vía, en medio de la nada.
Una última función era lo que necesitaban para decir adiós en paz. Pero Joshua no pretendía dejar las cosas así. Pidió a Bastian que le diera de una vez su parte del retiro, y se gastó todo enviando telegramas a todos los pueblos que habían visitado desde el año pasado, informando a los exintegrantes del circo Lavoy de su destino. Si acaso esa audaz movida daría fruto, solo el tiempo lo diría. La madre de Mino y Verónica había fallecido ese año. Una tarde de marzo se quedó dormida mientras tejía y no despertó. Para su familia fue un duro golpe, pero lo fue mayormente para Mino, porque había estado a su lado toda la vida. Sin ella y sin Joshua, la casa se le hizo demasiado grande y optó por mudarse con Verónica al rancho. El entorno había cambiado mucho en casi 2 años. No había más que hacer la ruta de la ciudad al rancho para notarlo. El camino boscoso había dado espacio a una carretera abierta, bordeada de casas y negocios. Pero ellos seguían montando a caballo. ¿Quién quiere subirse a una de esas horripilantes carcachas?, dijo Verónica, mirando de mal modo un automóvil que pasó por su lado. Mucha gente, por desgracia. Se cuidaba un poco de lo que decía cuando ella estaba molesta. Al menos nunca pusieron esa fábrica junto al rancho. Pero estoy rodeada de hogares, me siento sitiada. ¿Siguen llegándote ofertas para vender terrenos? Siguen, pero que me parta un rayo si me obligan a partir en cachitos el patrimonio familiar. Tienes que admitir que los caballos ya no se venden como antes. Ahora le miraron feo a él. Yo digo... Ya sé, pero no voy a dividir el rancho. Algo se me ocurrirá. Podría conseguir más animales y montar un zoo de contacto. No es mala idea. Al llegar les esperaba una sorpresa. Malone y Johan estaban de vacaciones y solían reunirse en el rancho a charlar como hacen los jóvenes de 20 años. Pero esta vez había todo un gentío con ellos y era uno de los más pintorescos. El clan Pellet era al completo. ¿Qué es esto?, preguntó Minos. Fabulosa noticia, señor, dijo Johan. Mira esto. Malone le pasó una hoja de papel. Era un telegrama abierto e informaba que el circo Lavoy daría la última función de su historia en el rancho Virela. Para la gran despedida convocaban a todos sus viejos compañeros y los Pelleter eran los primeros en responder al llamado. Regresará. Apretó la hoja contra su pecho. Va a regresar. Lo del zoo tendrá que esperar, dijo Verónica, con una gran sonrisa. Una semana antes de llegar al rancho, el tren se detuvo en una población previa para comprar pirotecnia y algunos objetos que les hacían falta. Todos habían donado parte de sus retiros a la causa. Deseaban que su última función fuera memorable y para ello iban a tratar de echar la carpa por la ventana. Joshua aprovechó para averiguar si su mensaje se había distribuido. Un trabajador del tren lo guió amablemente hasta la pared de anuncios donde se había colocado su telegrama. Para cualquiera que quisiera verlo, palpó la hoja. Tendría que confiar en su palabra. El circo Lavoy, dijo una voz carrasposa a sus espaldas. Creí que ya no existía. Sobrevivió hasta ahora, dijo sin voltear. El desconocido tosió y Joshua contuvo el aliento. Apestaba alcohol y manzanas fermentadas. Una mezcla nada agradable que, por alguna razón imprecisa en realidad, le hacía sentir muy incómodo. ¿Trabajas para ellos?, preguntó la voz entonces, acercándose más. Soy trapecista. Ellos no tienen trapecistas. Y si lo tuvieran, no sería uno tan joven. ¿Qué edad tienes, Casi 15 años. ¿En serio deseaba irse de allí? Demasiado joven. No puede ser. Algo en su voz cambió. Se volvió trémula. ¿Quién eres? Me llaman Marioneta. No, tu nombre. Lo tenía casi encima. ¿Cuál es tu nombre? Ya es suficiente. El hedor le provocaba náuseas. Señor, usted me está molestando. Al decir esto lo miró de frente y el sujeto pudo apreciar sus ojos blancos. Yo solo escuchó gemir, como si algo le doliera, y entonces se fue muy rápido. Lo supo por el fuerte ruido de sus botas alejándose. Joshua, esa vez era su madre. ¿Qué haces aquí? ¿Viste a ese hombre?, preguntó, tomando aire fresco. Había un tipo contigo, pero no le vi la cara. ¿Te estaba molestando? Fue muy extraño. ¡Oh, cielos!, la escuchó reír. Ya le había contado de su treta. Sí pusieron los carteles. ¿Deberíamos decirle al señor Lavoy? No, si no pasa nada se decepcionará y si pasa se pondrá como un niño en juguetería. Además está muy ocupado con su libro. ¿Te emociona regresar? Muchísimo. ¿Volvemos al tren? Sí, casi estamos listos. Tomó su mano y se fueron. Del otro lado de la estación, el hombre misterioso los vigilaba. Tenía los ojos encarnados de quien duerme poco y bebe demasiado. Parecía asustado y al mismo tiempo furioso. No les quitó la vista de encima hasta que subieron al tren. No se detuvieron en la estación del pueblo puesto que no esperaban ser recibidos. Siguieron derechos hasta el tramo de vías detrás del rancho. Bastian pretendía dar una feliz sorpresa a la familia Virela, y quien acabó sorprendido fue él. Al bajar del tren vio a toda una multitud de caras conocidas yendo hacia ellos. Algunos no los había visto en más de 10 años. ¿Pero qué milagro es este? Culpable, dijo Joshua. Digamos que aposté a la suerte. ¡Joshua!, gritó alguien. ¡Joshua! No dio ni 2 pasos cuando se sintió en sus brazos. Era Mino. Aún tenía ese suave olor a tinta y papel que le recordaba su oficio. Por primera vez en mucho tiempo le vencieron las emociones. Estaba de vuelta en su hogar. Mientras él se reencontraba con los viejos amigos y se ponía al tanto de todo cuanto había ocurrido en su ausencia, los del circo se pusieron a trabajar.
Con manos extra y esfuerzo redoblado levantaron las carpas, instalaron juegos y puestos. Algunos fueron enviados a correr a la ciudad y los alrededores, avisando a todos sobre la última gran presentación del circo Lavoy. Más pronto de lo que hubiera deseado, Joshua tuvo que volver a los ensayos. Tras muchos ajustes, al fin había dominado el truco especial, pero siempre existían factores de riesgo. No iba a ser lo mismo sin red de seguridad y a mucha más altura. Vino casi se desmaya cuando los vio practicando. ¿Están seguros de que pueden hacer eso? Seremos el gran final, Mino. Hay que salir con todo. Además, no tenemos tiempo para preparar otro número, agregó Malicy. Bastian solo nos dio otra semana de preparación. ¿Ya te habló de su libro? Lo llevé con el editor. Le fascinó la idea y le dio plazo de 1 año. ¿Bastará? Ya lo creo que sí. Bastian tiene memoria de elefante. Escucharon un barritar. El señor Oggy había llegado el día anterior trayendo consigo a Maple, y no era el único que había traído. Fue por el que Canadá se enteró de la inminente desaparición del circo. La publicidad estaba trayendo toneladas de personas. Uno creería que tanta fama podría salvar la situación, pero la decisión de Bastian era terminante. Terminó de aceptarlo al ver cuántos de sus antiguos compañeros tenían ya nuevas vidas y familias. Algunas historias terminan así, dijo por aquel entonces, con una aparente derrota. Pero si esperas y miras a fondo verás que de efecto solo era aparente. Esa semana, la primera de invierno, Joshua cumplió 15 años. Su madre había tratado de explicarle una vez que en realidad él había nacido en otoño, por lo que era un tanto más grande de lo que pensaba, pero a él le gustaba celebrarlo de acuerdo al día en que lo encontraron, pues sentía que ese día había vuelto a nacer. Entonces estás cumpliendo 14, bromeó Malone, durante la fiesta de esa noche. Mientras menos mejor, pretendo que se me recuerde como el acróbata más joven de Canadá. ¡Atención! Bastian hizo sonar su jarra. Quisiera proponer un brindis por este joven valiente y extraordinario que nos ha inspirado a todos. ¡Larga vida y felicidad! ¡Por Joshua! Levantó la jarra. ¡Por Marioneta! Todos le corearon. Y ahora, sin ánimo de ser aguafiestas, los convino a no desvelarse. Mañana es el gran día. ¡Otro brindis!, pidió Neri. ¡Por el circo Lavoy! Bastian vació su jarra, se limpió una lágrima y gentilmente se despidió, deseándoles a todos buenas noches y un descanso reparador. El día comenzó desde temprano. A primera hora los puestos se abrieron y la gente comenzó a llegar. Era una hermosa mañana, de esas en que la nieve brilla por el sol, y todos estaban cooperando. Hasta el doctor Lacey se había apuntado a aceptar el reto de ser el hombre sobre el tanque de agua. Un poquito desatinado, pocos se animaban a echar al agua al médico que les atendiera desde la niñez. Vamos, señores, instaba. No está tan fría el agua. No acabo de decirlo cuando un pasante que no era nativo del pueblo le dio a la diana y lo envió a nadar. El alegre doctor salió a flote muerto de risa e iba a felicitar al jugador, pero para su desconcierto, este ya se había ido. La mañana fue muy activa, pero al llegar la tarde el ambiente se suavizó. Mucha gente de la ciudad había aprovechado para hacer sus propios negocios vendiendo comidas, así que la gente podía almorzar, relajarse, guardar sus energías para la noche, cuando la carpa principal se abriera para comenzar el show. Mientras tanto podían entretenerse viendo a los malabaristas y a los payasos. El clan Pelleter se había distribuido estratégicamente, no podías ir a ningún lado sin encontrarte con algún payaso. ¡Estimado público! Los samoyestas recorrieron el lugar a la luz del atardecer. El espectáculo comenzará en 30 minutos, ¡no se lo pierdan! Tras bambalinas en la carpa se sentía una inusitada tensión. Siempre había existido en ello la obligación de hacer las cosas bien, pero por primera vez quería hacer las cosas más que bien, y no solo por la audiencia, sino por cada uno de ellos. Joshua se había quedado en un rincón, atento a cada sonido, empapándose del ambiente de creciente excitación. Es una locura, musitó. No me digas que estás nervioso, dijo su madre. Eso es la locura, no lo estoy, solo me siento entusiasmado. 10 minutos, Bastian pasó como una ráfaga por su lado. ¡Listos para el desfile! ¿Sabes por qué no estás nervioso?, rió ella. Porque el bueno de Bastian lo está por todos nosotros. En el escenario las graderías estaban llenas y había un montón de gente de pie. Nunca habían tenido semejante audiencia. Bastian salió e hizo algo nuevo. Comenzó agradeciéndole al público su presencia. Se extrañó un poco sobre la noble historia del circo y sus comienzos. Y entonces sí, con gran alegría dio a todos la bienvenida al maravilloso circo Lavoy. Esa era la señal para que comenzara la música y saliera todo el elenco desfilando en una ronda que se extendió un poquito de más porque esta vez hasta los tramoyistas habían sido invitados. Ya lo vi, tío. Los vireles estaban en primera fila y Malone fue el quien primero encontró a Joshua entre el desfile, caminando al brazo de su madre y saludando. La única persona dentro de aquella carpa más nerviosa que Bastian debía ser Mino. Disfrutó de los diferentes números tanto como cualquiera, pero conforme avanzaba la noche y se acercaba el acto de los trapecistas, se iba poniendo más y más tenso. Esto hizo que notara algo. A varios asientos del suyo había un hombre de cabello castaño casi recostado sobre la separación de la gradería a la pista. Tenía una ceja partida, tamborileaba los dedos con impaciencia y en un momento lo vio dar un trago largo a una botella que llevaba. Semejante actitud era muy extraña. Y ahora, damas y caballeros, nuestro gran final. Se escuchó un redoble de tambor. Vean a nuestros trapecistas desafiar a la muerte en un truco nunca antes visto. Eso de desafiar a la muerte es solo un decir, ¿no? Claro que lo es, hermanito, pero igual apretó su mano.
El redoble aceleraba. Yosuo escuchaba el tambor vibrando en su interior. Sentía las imperfecciones de la barra en sus manos. Sus sentidos estaban al máximo, y cuando el redoble cesó, saltó de su plataforma para balancearse. Su madre tenía que estar haciendo igual, pero no podía desatender su posición. Finalmente estaba ocurriendo, y en aquellos momentos la confianza y la concentración lo eran todo. Calculó el alto de su alzada en base al cencerro, que solo sonaba cuando el trapecio cambiaba de dirección. Ya estaba en la zona de salto, respiró profundo e hizo el movimiento. Levantó la barra desprendible en el momento justo para salir volando hacia adelante. Ahora estaba en la zona, esos maravillosos segundos en medio del aire donde se sentía volar, donde todo era paz, pero no podía desconcentrarse. Existía un error crucial en el truco de su padre. Cuando el compañero te atrapaba, uno debía dar la vuelta en la barra mientras éste la sostenía. Eso les quitaba segundos de fuerza preciosos en el otro trapecio que jamás se podrían reponer. La solución que encontró fue omitir los innecesarios giros de exhibición en el aire con una sola media vuelta, que le pusiera mirando hacia donde debía ir a continuación. ¡Te tengo! Sintió un efecto como de látigo al ser atrapado. La fuerza extra le llevaría hacia atrás. Al subir hacia adelante, Malice debía soltarlo de inmediato. ¡Vamos a la mitad! ¡No lo dudes ahora! ¡Confía en mí! ¡Confío en ti! Las primeras exclamaciones y aplausos del público cubrieron el sonido del cencerro, pero ya lo oía de nuevo, claro indicativo de que el otro trapecio perdía fuerza. Comenzaron a bajar, luego a subir, y Malice lo soltó. De nuevo estaba volando. Ahora solo debe llegar al otro lado y encajar la vara en los ganchos, usar el empuje para llevar a su plataforma, y estaría completamente a salvo. Llegó al punto. La vara se enganchó únicamente de un lado. Sobrevino el pánico. La mitad del público gritó, la otra contuvo el aliento. Uno de los ganchos de la barra desprendible se había roto sin aviso, y ahora Yosuo colgaba a 12 metros del suelo, agarrado de un solo brazo a la barra. ¡Dios no! ¡Dios no! ¡Dios mío! Mino miraba hacia arriba, espantado, pero por el rabillo del ojo detectó algo más. El hombre de antes se escabullía. A Yosuo le tomó menos de un segundo darse cuenta de que algo había salido terriblemente mal. La barra había perdido pie y al aferrarse escuchó un feo crujido en su brazo, seguido por un agudo dolor como nunca había experimentado. Sin embargo, aguantaba, sabiendo que si caía iba a morir y que no resistiría mucho más en esa posición. Si su madre trataba de saltar con él para ayudarlo, más bien podían caer ambos. Debía salvarse solo. Haciendo su máximo esfuerzo, se sostuvo lo suficiente con el brazo herido para usar el otro, agarrar el bastón que llevaba en su espalda. Con la curva de este pudo alcanzar la barra fija y encaramarse en esta. Cambiar al otro lado la postura hizo que terminara de herirse, por lo que dependió enteramente de su otro brazo para balancearse de vuelta a la plataforma. No más poner los pies y se dejó caer sobre esta, ni idea de cómo iba a bajar la escalera. Ahorita mismo lo único en su cabeza era el dolor. ¿Por qué diablos aplauden?, farfulló, escuchando el estruendo de abajo. Arruiné el truco y casi me mato. ¡Ya cállense! El ardor se le estaba confundiendo con la ira propia de su mal carácter. Quería gritar, pero lo único que lograba hacer era gemir de dolor y rabia. Sintió una vibración. Alguien trepaba. Pues ¿cuánto rato llevaba allá arriba? No lograba precisarlo. ¡Joshua! ¡Joshua, di algo! Mino movió la cabeza. Ya había llegado arriba. ¿Eres tú? ¿Estás bien? No lo dejó responder. ¿Qué digo? Claro que no estás bien. Nos diste un susto tremendo. Me duele el brazo. ¿Qué? Lo ayudó a recostarse contra él. Dios, se ve muy mal. Pero descuida, el doctor Lacey está abajo y te esperan con una camilla. Solo hay que esperar un poco. Están poniendo una cosa como una polea para bajarte. Arruiné la función. No digas tonterías. Lo que vimos hoy fue un milagro. Tenías razón. Era peligroso. Ya solo sentía dolor, pero ese tipo vago que te hace llorar. Ya no hables. Te atenderán en un minuto. No olvides mi promesa. Mino lo abrazó fuerte. Recordó que le había jurado olvidarse de ser trapecista y salía lastimado. Pero ninguno de los dos había esperado que fuera de aquella manera. Y él se dio cuenta de cuánto estaba en realidad sufriendo. No por el truco fallido o su brazo, sino porque su sueño acababa de ser destrozado. La lesión del brazo de Joshua no fue tan seria como se había esperado. No necesitaba cirugía ni yeso. En realidad su hombro se había dislocado y eso pudo solucionarse allí mismo con ungüento, vendas y un cabestrillo. Para ese momento la mayor parte de la gente ya se había ido. Lo ocurrido daría mucho de qué hablar un largo tiempo. No garantizo nada, le dijo el doctor, haciéndole tragar un calmante. Pero con rehabilitación y paciencia podrías volver a trapecio en un año. No, prometí que no lo haría. Y nada me hará trabajar en otro circo. Mi querido muchacho. Bastian estaba de veras consternado. Nunca dejas de asombrarme, pero este ha sido el último clavo en nuestro ataúd. En estos años nos pasó de todo, pero nunca vi a uno de mis artistas en riesgo. Se acabó. Mañana pongo todo a la venta. Fue un accidente. Imagino que tanto ensañar hizo que se desgastara la barra sin darme cuenta. Lo ayudaron a levantarse. ¿Les importa si salgo un momento? Quisiera estar solo. Los calmantes pueden desorientarte, advirtió el doctor. No iré lejos. Necesito aire. Lo dejaron salir. Aún era muy pronto para discutir sobre su futuro, y no quería arruinar la seriedad que había logrado al respecto. Pasados unos minutos, Johan, que había estado recorriendo la pista bajo el trapecio, encontró el gancho suelto. ¿Qué rayos?, exclamó. Esto está cortado. ¿De qué hablas?, preguntó Minos. Mírenlo, les mostró el trozo de gancho. Mi padre es artesano, reconozco un corte de sierra cuando lo veo.
Dios bendito, dijo Bastian. ¿No sugerirás que alguien manipuló el trapecio? ¿Por qué harían algo así?, preguntó Irene. Joshua casi se mata. Mejor voy a buscarlo, dijo Malicie. Salió de la carpa principal. No vio a Joshua. A esas horas solo quedaban afuera algunos tramoyistas recogiendo basura y alejándose un desconocido, cubierto con un pesado abrigo. Reconoció al tipo de la otra estación, y cuando este miró brevemente hacia atrás, reconoció la cara. Dios mío, dijo con un hilo de voz, y regresó corriendo a la carpa. ¡Bastian! ¡Bastian! ¿Qué sucede? Acabo de verlo. ¡Era él! ¿Quién? ¡Nathaniel! ¿Qué? Lo tomó por los hombros. ¿Estás segura? ¡Claro que sí! Vi la marca que le dejaste. ¿Ustedes hablan del padre de Joshua?, preguntó Mino. Sabía de él por las cartas, porque vi a un tipo muy raro durante la función que tenía una ceja partida. ¿Raro por qué?, preguntó Neyri. Parecía impaciente y estaba bebiendo. Recordó algo más. Y escapó cuando se rompió el trapecio. Miró a Malicie. ¿Dónde está Joshua? No estaba afuera, no lo sé. ¡Todo el mundo!, llamó Bastian. ¡Hay que encontrar a Marioneta! ¡Vamos! Salieron en tropel y se dispersaron rápidamente. La situación era crítica, sin saber cómo o por qué Joshua se encontraba en peligro mortal. El plan de Joshua era caminar en línea recta hasta la cerca y luego volver, despejarse con el frío aire nocturno. Pero tal y como había dicho el Dr. Lacey, los calmantes le habían desorientado y en realidad no estaban dando recto. Era igual, no podía realmente perderse mientras estuviera en el rancho. Comenzó a pensar en regresar cuando sintió ese olor de nuevo, alcohol y manzanas, y escuchó pasos. El hombre que le molestara tanto en la estación estaba por allí. Hola, Marioneta. Ahí estaba la voz carrasposa. Buenas noches, señor, dijo con cautela. ¿Disfrutó del espectáculo? Fue algo memorable. Debiste tener mucho miedo allí arriba. No lo niego, pero son gajes del oficio. Lamento que viniera de tan lejos para ver semejante fallo. Debiste pensar que iba a pasar algo así. Se estaba acercando. Lo hiciste muy bien, pero vamos, realmente tú no deberías hacer esas cosas. ¿Lo dice porque estoy ciego? Ya estaba, le había tocado en su punto. Permítame informarle que ha sido acróbata por años y que pretendo regresar al trapecio cuando mi brazo se recupere. Bloqueaba, pero ya se sabía cómo reaccionaba cuando le salían con el tema de su ceguera. Lo que no adivinaba aún era que estaba lidiando con alguien con exactamente el mismo carácter y casi nada de autocontrol. ¿Y harás ese truco de nuevo?, preguntó irritado. Tal vez, aún debe mejorarse. Jamás necesitó mejorarse, replicó, subiendo la voz. Era perfecto, pero no era para ti. Tú tendrías que haber muerto. Joshua se quedó frío. ¿De qué hablaba ese sujeto? ¿Acaso lo ocurrido no había sido un accidente? No, la mitad de lo que había dicho iba en pasado. Decía conocer el truco. Al comprenderlo, todo su cuerpo se estremeció. ¿Papá? Sujetó fuerte su bastón. Eres tú, ¿verdad? Se suponía que desaparecieras. Escuchó algo como un cliquido. No sabía lo que era. No podía pasar la vida cuidándote. ¿Por qué me odias tanto? No es mi culpa haber nacido ciego. Tampoco mía. Pero alguien tenía que pagar los platos rotos, ¿no? Aléjate de mí. Buscó poner distancia. Ojalá supiera dónde estaba. Te estaba haciendo un favor. Mejor vivir como un don nadie común que engañarte con sueños de grandeza. Estás ebrio. Por favor, no hagas algo de lo que te puedas arrepentir. Ya es muy tarde para eso. ¡Joshua!, gritó una voz a lo lejos. ¡Estoy aquí! ¡Ayúdenme! ¡Cállate!, gritó el hombre. Lo siguiente que escuchó Joshua fue una potente e inesperada detonación, seguida de un golpe en el pecho y un ardor desconocido. Cayó de espaldas al suelo tosiendo sangre. El líquido salado se acumulaba dentro de su máscara, ahogándole hasta que alguien se la quitó. No podía saber quién, le sumaba los oídos y tenía la nariz invadida por el aroma acre de la sangre. Desesperado por ayuda, levantó la mano y palpó a quien le estaba ayudando. Su mano se agarró a una cabellera corta y rizada. ¿Mino? De a poco su audición se reponía. ¡Auxilio! ¡Por Dios, alguien ayúdame! Escuchó nuevos gritos. Se acercaban otras personas. ¡Llamen al doctor! ¡Joshua! Una mujer gritaba su nombre, pero no se acercaba. Era su madre. ¡Ya suéltame, Bastian! ¡Suéltame! Mamá. Quiso llamarla, pero no tenía voz para eso y solo logró toser más sangre. Denme espacio. Allí venía el doctor. Mino, recuéstalo. Sostén su cabeza. De vuelta al frío suelo. Casi no sintió cómo le movían bruscamente el brazo herido para dar espacio. Le rasgaron la ropa sin miramientos. Cielos, en verdad hacía frío. En realidad tenía más frío que dolor y le estaba entrando sueño. Con costo reparaba en los dedos del médico hurgando en su herida. Necesito agua caliente y mantas. Está en shock. Las voces se hacían difusas. Joshua, quédate conmigo. No te duermas. Tengo frío. Tranquilo. Unas gotitas calientes cayeron sobre su rostro. Ese era Mino. Nunca lo había sentido llorar. Todo va a estar bien. De hecho, le parecía que todo el mundo a su alrededor lloraba. No tengas miedo. Estoy muriendo. No tenía miedo. Era que no lo comprendía. No. Vas a estar bien. Dios, haga algo.
Debía estarle gritando al doctor, aunque a Joshua le parecía que hacía un buen trabajo, ya casi no sentía dolor alguno, y se le estaba yendo el frío. Trató de abrir los ojos y supo que estaba rodeado de gente que había traído muchas lámparas y linternas. Había mucha luz y podía ver la silueta de Mino, parte de los contornos de su rostro. Mino... La voz le salió en un susurro. Aquí estoy, no voy a dejarte. Gracias por creer en mí. Fueron sus últimas palabras. Cerró los ojos y se hundió en un plácido sopor. El doctor había conseguido sacar la bala, pero no tuvo tiempo para salvarlo. Comenzaba a nevar suavemente cuando buscó su pulso una última vez, y con los ojos anegados de lágrimas anunció la hora final del deceso. Mino parpadeó entonces y sacó su reloj de bolsillo, el que se le cayera y quedara parado la noche que encontró a Joshua. Lo cargaba como un amuleto, y así lo supo. Era la misma hora. Sepultaron a Joshua en el cementerio de la ciudad. Lo enterraron con su traje de circo, su bastón y su máscara. Nunca en toda la historia de aquella ciudad se había visto un entierro tan concurrido. Estaba la familia, todos los del circo, y los mayores del pueblo conmocionados por la tragedia. Unos días antes se había encontrado el cuerpo de Natalia y Eriksen flotando en un lago helado. Aparentemente en su vida se había caído por el hielo delgado y se había ahogado. A nadie le interesaba el destino de sus restos, pero muchos estaban molestos por pensar que jamás sabrían las razones que lo llevaron a cometer tan horrendo crimen. Marley se decía tenerlo en claro, estaba enfermo, quizá lo había estado siempre, pero la bebida, el rencor y el abismo de autodestrucción en el que él mismo se había lanzado acabaron por arruinarlo. Al final, el destino le había dado su merecido. Luego la vida retomó su curso. Una muerte, por más penosa que sea, suele ser solo otra anotación en las márgenes de la historia, pero en este caso fue una línea fuerte y subrayada, que quedaría en la memoria de todos quienes lo conocieron. Mino se retiró tempranamente de su trabajo para ocuparse del rancho con su hermana. Durante algunos meses compartieron terreno con los cirqueros, hasta que de a poco todo se vendió, y los últimos tramoyistas se fueron. La familia Lavo y Neiri el mago se quedaron viviendo con ellos. Al año siguiente, Johan cumplió su sueño y fue enviado a los Juegos Olímpicos. Regresó con una medalla de plata y la colgó en la tumba de Joshua. Era su gran inspiración y le prometió traerle el oro dentro de 4 años. Malone terminó la carrera de medicina y se especializó en oftalmología. En cuanto a Bastian, al final de su vida había escrito 2 libros. El primero era la historia del circo Lavoy y el segundo, querido lector, es este que está en tus manos, la vida de un jovencito especial, determinado, fuerte y con un sueño. Quizás digan, pero bueno, ¿qué clase de cuento termina así? A lo que solo puedo responder como lo hice ya hace algún tiempo. Sí, algunas historias terminan así, en una tragedia y con una aparente derrota. Pero si esperas lo suficiente y miras a fondo verás que, en efecto, solo era algo aparente. Es todo por hoy. No se vayan sin dejar un like y un comentario. Y nos vemos en el siguiente relato.